castellana, ustedes pueden ver ahí las direcciones de los dos canales. Los invitamos a ver los videos que hay en este momento. Están los videos de los diferentes grupos que han desarrollado los proyectos de práctica y agradecerían mucho los comentarios que ustedes puedan dejar ahí en el canal de YouTube como evidencia de que los revisaron. En este simposio se suele hacer una conferencia y se suele hacer por separado, tanto preescolar como la licenciatura en educación básica. Este año quisimos unirnos y quisimos, aprovechando que la coyuntura de la pandemia nos ha llevado a utilizar estos medios de comunicación virtual, a compartir escenarios y hacer un programa mucho más, digamos, ¿cómo se dice? Interdisciplinario dentro de las licenciaturas. No tanto interdisciplinario, sino juntando diferentes campos en los que un licenciado puede tener interés. Hoy nos va a acompañar el profesor John Freddy Orrego, a quien le agradecemos mucho en nombre de las dos licenciaturas su participación y el compartirnos a todos las experiencias. Yo quiero premiar a los puntuales, son las 2 de la tarde, vamos a premiar a los puntuales y voy a darle la palabra al profesor James Melenge, que es el coordinador de prácticas de preescolar y de infantil, para que nos haga la presentación del invitado. Adelante, James, y me dices en qué momento dejo de compartir pantalla. Listo, Glorita. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual que está en el marco del simposio virtual de prácticas profesionales de las dos licenciaturas. Pues esto ha sido un espacio que pues, nos ha permitido reinventarnos un poco la dinámica del simposio. Creo que ha sido una dinámica muy interesante, muy importante pues también el ver cómo transformamos las presentaciones en el caso de los videos, además porque, como lo mencionaba la profesora Gloria en el encuentro que tuvimos con la profesora Karina, pues esto nos permite también contar con una sistematización de las mismas experiencias que van realizando. Entonces, creemos que pues esta estrategia pues nos ha permitido no solo pues dar a conocer de una manera sintética, pero muy interesante y muy lúdica también los trabajos de los estudiantes, sino también pues, el acopio de estas memorias. Contarles también que por lo menos para la licenciatura de infantil y preescolar, pues hemos contado con el apoyo de unos pares externos. El mismo profesor John Freddy pues ha sido uno de los evaluadores que pues nos está ayudando a hacer los procesos de evaluación con esto, de manera pues de que ampliemos el simposio como comunidad académica a otras posibilidades, a otras voces que nos permitan realimentar las experiencias, y no se quede pues solamente como en un asunto endógeno donde los mismos con los mismos, sino que pues nos permita la mirada de otros personajes. Quiero presentarles al profesor John Freddy Orrego. Es un gusto para mí presentarles pues a este personaje, en tanto que pues ha sido, digamos, un gran cómplice académicamente, pues también es un gran amigo, quiero decirlo. El profesor John Freddy es licenciado en Educación Física y Recreación, magíster en Educación, todo esto por la Universidad de Caldas, y es doctor en Ciencias de la Educación, también por la Universidad de Caldas y RUE Colombia. En este momento, el profesor John Freddy se desempeña como docente de tiempo completo del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad de Caldas. También pues es docente recurrente en diferentes maestrías en educación de diferentes universidades, caso de la Universidad del Llano, y caso de la Universidad Francisco de Paula Santander, en la Universidad de Manizales, en la Universidad de Caldas, en la Universidad Católica de Manizales, en el CIN de Manizales y Medellín. También pues ha sido asesor internacional de educación, pues, sobre todo en Centroamérica, en el caso de Salvador, la Universidad Centroamericana, y pues también ha sido un pasante académico, pues digamos, que le gusta viajar y conocer también otras experiencias, al igual pues que la profesora Karina, pues es un académico que se ha pasado por Barcelona, por Chile, por El Salvador, por México, por Argentina, en Cuba,
pues digamos que es una persona que también es muy prolífica académicamente y pues si ustedes revisan, digamos, su CELAC y revisan su, su Google académico, pues ahí van a encontrar las múltiples publicaciones que el profesor John Freddy tiene alrededor de la educación, pues alrededor del tema que nos convoca hoy, que es prácticas pedagógicas y alteridad. Yo quiero agradecer en nombre de la comunidad del Tecnológico de Antioquia, la benevolencia con la que el profesor ha querido compartir con nosotros la tarde de hoy como parte de este simposio virtual. Pues como le decíamos también a la profe Karina, que está pues como nuestro grupo, invitarlo a que siga siendo parte de esta comunidad, de que no sea la única ocasión en la que esté con nosotros, sino que pues esto sea como la excusa de iniciar también pues unas relaciones académicas, en este caso con la Universidad de Caldas y pues con las instituciones que usted profesor representa. Y pues nada, muy bienvenido. Estamos pues acá las dos licenciaturas. Hay personas pues también que son de otras comunidades académicas porque invitamos también a instituciones educativas que hacen parte pues de, con las que tenemos relación académica a través de practicantes. Pues nada, profesor, muy agradecidos nuevamente y pues todo suyo, el escenario. Perdón, Freddy, un segundo antes Aquí, de darte la palabra. Yo quiero recordarle a las 65. 165 personas que nos acompañan que por favor utilicemos el chat para hacer preguntas y comentarios. El profesor James Melenge al final va digamos que a orientar un conversatorio con John Freddy sobre las preguntas y aquellas que no las responda, pues nos comprometemos a, aprovecharnos de la buena fe de John Freddy para que nos las responda y hacer llegar las preguntas. También quería comentarles que las dos conferencias estarán disponibles en los canales de YouTube. La primera no la hemos podido montar, es por una cuestión de privacidad de los niños y estamos haciendo un trabajo técnico para borrar las caras de los niños y por eso no la hemos montado todavía, pero próximamente estará. Y lo segundo que les quería compartir antes de darle la palabra al profesor es que la semana entrante vamos a tener también una charla, les vamos a mandar la invitación para los practicantes profesionales para una pequeña charla de inducción a la vida laboral, para que estén muy pendientes de esa charla que nos va a ofrecer la Facultad de Administración. Yo les agradezco pues a todos su asistencia y le doy entonces la palabra al profesor Freddy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Bueno, primero que todo agradecerles como por la invitación, la confianza y la fe. A veces invitar a alguien a este tipo de conferencias con una buena cantidad de auditorio es un acto de fe, ¿sí? Espero responder con altura pues a la confianza que me dan hoy y sobre todo frente a un tema que tiene que ver con lo educativo que me ha apasionado. Yo siempre digo y no me canso de repetirlo una y otra vez, que es una cuestión que llevo como vocación. Me encanta la educación, desde los 11 años decidí ser profesor y siento que he sido muy afortunado porque siento que soy de las muy pocas personas que dice que logra vivir y trabajar en lo que ha soñado toda la vida. Y a mí esto me encanta por muy duro que a veces sea, que a veces parezca, o no solo que parezca, que realmente sea. Creo que es también una forma de poner su granito de arena en la formación, en la constitución de lo humano pues, que debemos tener todos. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. A James, que hemos sido amigos, como él decía, hemos sido cómplices en lo personal como amigos, pero también hemos sido cómplices en lo académico, hemos trabajado juntos, entonces también por la confianza y pues él sabe que siempre he tratado de no defraudarlo, y espero no haberlo hecho. Si lo he defraudado en algún momento, él ha sabido perdonarme. Me gusta además el tema de las prácticas pedagógicas porque he sido asesor de práctica educativa también en las licenciaturas, principalmente en la licenciatura de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad de Caldas. Entonces, soy docente de todo el Departamento de Estudios Educativos,
el área principalmente lo pedagógico, pero particularmente pues tengo estudiantes de diferentes asignaturas, de diferentes carreras, filosofía, música, artes, ¿cierto? Educación física, pero de manera particular soy asesor de práctica de la licenciatura en educación física, y también cuando estuve trabajando en la Universidad de los Llanos hacia el año 2012, entre el 2012 y 2014, también allí me desempeñé como asesor de prácticas. Entonces es algo que me ha tenido también en medio de mis reflexiones, me ha venido pensando mucho cómo hacer realmente de un proceso de práctica algo que impacte no solamente la formación de mis estudiantes que están allí en las instituciones educativas, sino además que ellos también dejen un impacto, dejen una huella, dejen una marca en aquellas instituciones educativas. Entonces es algo que me ha venido cavilando mucho, y desde ahí también me he ido acercando como el tema particular, que quizás para algunos sea familiar, para otros no, el tema de la alteridad, ¿sí? Que es un tema que he venido trabajando alrededor de 15 años, desde que estaba finalizando mi pregrado, un docente que, a raíz de la pregunta ¿qué es alteridad?, él dice que eso ya no es. Pues es también muy buen amigo mío, fue mi asesor de doctorado, me dio clases en mi pregrado y terminó siendo mi asesor de doctorado también. Pero en mí nunca se me olvida la respuesta que él me dio un día, que estábamos en un intercambio de grupos de investigación en Bucaramanga, en la Universidad Cooperativa, y cuando menciona la palabra, a mí al principio me sonaba lateralidad, que es un término asociado pues al campo de la educación física, pero él me decía, no, 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 lateralidad no, alteridad, es muy diferente, ¿sí? Simplemente cambiar la L y la A de lateralidad y alteridad, es una diferencia abismal aquí en este concepto. Eso también nos da cuenta como el juego del lenguaje. Pero él me decía con el tema de la alteridad, es que la alteridad es cambio y transformación. Él ha madurado mucho su vida también durante los años, pero a mí me quedó esa chispa, ¿cómo así que cambio y transformación? Tiene que ver con eso, pero no necesariamente está amarrado a ese concepto. Y ya es un poco lo que les quiero mostrarles. Me va a permitir acá entonces compartirles mi pantalla con la presentación. Por favor, me dicen si se ve bien en este momento. Sí, perfectamente, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, este concepto de alteridad, como ustedes lo pueden ver ahí, es una cuestión que me ha llamado mucho la atención, pero que simplemente no es un concepto. De hecho, podríamos decirlo, es un concepto hasta difícil de definir, y más bien lo que hay es que vivirlo. Trabajé sobre este tema de alteridad. Mi trabajo en la maestría, de estudio de maestría, mi tesis está relacionada con la alteridad en la formación de licenciados en educación física de la Universidad de Caldas, y empecé a trabajarlo allí. Y de hecho, cuando terminé la maestría y mi trabajo de grado en ese tema, me alejé un poco, ¿sí?, del concepto, porque lo estaba intentando desarrollar mucho teóricamente. Sin embargo, esa idea de alteridad es una cuestión más de vivirla, y la empecé a vivir precisamente en mis clases, compartiendo con mis estudiantes, cambiando un poco mis prácticas, que a veces eran muy tradicionales, que yo digo, a veces las prácticas tradicionales que tenemos los maestros es más el miedo a ser cuestionados, sí, es más un sustico ahí a ser cuestionados. Pero también empecé a acercarme a algunos autores que me han llamado mucho la atención: Jean Carmelis, Fernando Bárcena, Jorge La Rosa, Emanuel Levinas, y una autora, filósofa, a mí me parece muy interesante también, española, que se llama María Zambrano, y de ella aprendí algo que me permitió entender por qué me da ese susto el tema de la educación, ¿sí? Y ella tiene un texto, un fragmento de un texto que se llama El temblor del maestro. Y dice ella que si como maestros, cuando llegamos al aula, no temblamos, no sentimos esa inquietud, esa incertidumbre de qué va a pasar, qué podría pasar, no estamos viviendo realmente la educación, nos volvemos solamente transmisores. Entonces el temblor del maestro es una emoción que viene amarrada pues a la vocación de ser maestro. Y tener en cuenta eso, un poco liberarme de esos miedos y permitirme conversar con los estudiantes, ser cuestionado, decir en algunos momentos, decir, no sé,
¿sí? Porque el no sé también es una respuesta que puede transitar en el aula, a pesar de que el aula y la escuela se ha visto como los templos del saber, sobre todo la universidad, pero no todo se puede saber en un aula. No todo se puede saber en la universidad, hay todavía misterios en el mundo que están sin resolver y hay cosas que aun cuando estén en otros ámbitos no necesariamente las tenemos que saber. Entonces empecé como de cierta manera a abrazar ese ámbito de lo misterioso, a, a permitirme yo cuestionarme también, a que me cuestionaran mis estudiantes, pero era un cuestionamiento que no me generaba molestia ni nada de eso, sino que entendí que a través de ese cuestionamiento yo también estaba aprendiendo y me acerqué entonces de esa manera a lo que hay un texto que se llama, de Fernando Bárcena, que se llama El aprendiz eterno, ¿sí? Y me doy cuenta allí que precisamente nosotros, como lo diría Freire, quien enseña tiene que estar dispuesto a aprender permanentemente. Entonces, empecé a caminar por este asunto, a vivir el tema de la alteridad, a pensar mi práctica pedagógica, que ya vamos a hablar un poco, pues poner sobre la mesa el concepto, mi práctica pedagógica, mi ejercicio educativo, mi responsabilidad con mis cursos, con mis estudiantes, con las personas quienes me están escuchando en cada momento, ¿cierto? Y con las personas que dialogo permanentemente. Entonces, el tema de las prácticas pedagógicas, o la práctica pedagógica de la alteridad no es una cuestión que me pidieron, ¿qué tal si usted sabe este tema? No, cuando James me convoca o me invita más bien a que converse sobre este tema es porque él ya sabía, tuve la fortuna, ¿cierto? No sé si la fortuna o la disfortuna, no sé, de ser profesor de James en la maestría, fui su asesor también de maestría de su trabajo de grado, pero lo chévere es que no vivimos eso como esa relación maestro-estudiante vertical, sino que siempre fue una conversación permanente entre amigos. Y eso a mí me enseñó muchas otras cosas. Entonces, James sabe que alrededor de este tema yo he venido pensando, reflexionando, escribiendo hace un buen tiempo. Entonces, también por eso cierro con esto todo el agradecimiento, porque es poner sobre la mesa mucho de lo que he venido construyendo durante un buen tiempo y que seguiré construyendo. Esto no se acaba cuando uno escribe algo o hace una ponencia, sino que muchas veces en estos escenarios nos quedan a nosotros muchas inquietudes. Eso primero. También lo segundo ahí es, me alegra muchísimo que hayan escuchado, me contó, no, vi el folleto pues que enviaron de la información, que estuvieron con la profesora Karina la semana pasada, también una gran amiga, conozco su calidad docente, entonces cuando me cuenta James pues que ella iba a estar o que estaba allí programada también, obviamente eso también me exigió a mí un poco más, porque sé la calidad pues del trabajo de Karina, entonces no puedo estar por debajo, no puedo estar menos, no seré más, pero no puedo estar tampoco menos frente a lo que estoy seguro la calidad de lo que ella les planteó la semana pasada. Bien, haciendo eso y agradeciéndoles mucho, pero para no alargar más esta introducción, entonces empecemos con el tema de las prácticas pedagógicas. El asunto de la práctica pedagógica, todo esto es mi perspectiva, pues no quiere decir que acá esté en representación de la Universidad de Caldas o de una institución, no. Es lo que yo he venido pensando, son mis reflexiones, incluso me distancio de algunos que han sido mis maestros, me distancio de algunos autores que he leído, me acerco a otras perspectivas, dialogo con cosas, pero lo académico es precisamente eso, dialogar y generar tensiones e ir avanzando. Y entonces en ese sentido, mi mirada a la práctica pedagógica se aleja mucho de una mirada teórica o teorética, si se quiere, del pensar lo pedagógico. La práctica pedagógica es un ejercicio que me gusta aterrizarlo al quehacer diario del maestro. Yo invito precisamente a mis estudiantes de práctica educativa que hagan su ejercicio pedagógico semanalmente, incluso durante esta pandemia que están teniendo, que nos hemos vuelto a la tarea desde nuestras reflexiones de cómo llegarle a los niños, cómo tener un impacto a pesar pues, de no estar allí presencial en un área, por ejemplo la educación física que es tan presencial y que requiere, bueno, cómo llegarles, entonces preparando guías, preparando videos, preparando una cantidad de material y siempre los invito a mis estudiantes, bueno, semanalmente tenemos una asesoría en la que conversamos de cómo van, ¿cierto? Y ellos ahora están desarrollando unos diarios.
unos diarios pedagógicos semanalmente, en los cuales están poniendo, bueno, qué es lo que les ha pasado, qué es lo que están encontrando en su vivir cotidiano, ¿cierto? Aunque su vivir cotidiano está en su casa, pero su vivir cotidiano también es estar conectado con sus estudiantes, con las instituciones educativas, con las cosas que requieran los padres para hacer mejor, digamos, ese proceso desde casa, y cuando volvamos pues al aula, pues va a ser más directamente. Entonces la práctica pedagógica tiene que ver eso, sobre todo me atrevería a decir yo, sobre cómo vivimos nosotros, y quizás me estoy adelantando a cerrar lo que debería decir al final de esta presentación, pero es cómo deberíamos vivir nosotros el ejercicio de ser docente, la responsabilidad de ser docente, que no es una cuestión menos de ir a dar clases, dictar una conferencia, escribir en un tablero, tomar una lección, sino sobre todo el ser responsable del otro, el ser responsable de ese estudiante, de ese joven, de ese adolescente, de ese adulto que está bajo nuestra responsabilidad, y el ser responsable sobre todo de su formación. Y con eso voy a empezar a introducir estas ideas. Entonces, digamos, la conversación, voy a ponerles ideas sobre la mesa. Ustedes pues plantearán sus preguntas, y ahorita la idea es que conversemos y busquemos solucionar las que no se puedan. Igual, como lo decía la profesora, yo me comprometo a que las dudas que no se logren resolver, si me dan en un correo, me las envían, yo con el mayor de los gustos les puedo dar una respuesta desde mi punto de vista, o una invitación a conversar. Me gusta más la invitación a conversar que dar respuestas, sobre todo en un mundo que está demasiado lleno de respuestas, y donde las preguntas se pareciera que se están agotando, o por lo menos el interés frente a las preguntas. Acá, para trabajar, digamos, estos 4 temas, me interesa. La alteridad, ¿cierto? Estas, digamos, son como mis tesis o mis ideas para desarrollar acá. Lo primero es pensar la alteridad, que la alteridad es la huella de la experiencia de formación del sujeto. Entonces, la alteridad se evidencia a través de la huella, pues, que todo nuestro proceso formativo nos va constituyendo, pero ya vamos a ampliar eso. El segundo elemento, ya más centrado en la educación, tiene que ver con la educación como una relación intencionada para formar al otro, ¿sí? La educación como una relación de manera particular en la que buscamos formar al otro estudiante, ¿sí? El tercer elemento es la práctica pedagógica como un ejercicio reflexivo, ¿sí? Como una práctica reflexiva sobre la educación principalmente. Y algunas como una apertura que podría ser un cierre, pero no me gustan los cierres. Me gusta más dejar ventanas y posibilidades abiertas. Me gusta más dejar preguntas que respuestas. La pregunta moviliza y la respuesta cierra. Entonces me gustan más las aperturas y las preguntas que las respuestas y los cierres. Empezando con el primer elemento, ¿sí? Formación, lo he denominado así: formación, experiencia y alteridad. Hay que pasar por diferentes elementos. Lo primero es, ¿qué es la formación? ¿Sí? La formación la podemos entender como la constitución de cada uno de nosotros como sujetos únicos e irrepetibles. Sí, ya lo voy a empezar a desarrollar un poco. La formación es todo, desde ese punto de vista, la formación es todo lo que nosotros somos y lo que hemos ido constituyéndonos. La formación empieza desde el momento en que nacemos, incluso antes de nacer, desde la estimulación intrauterina se están desarrollando unos reflejos y unas posibilidades en el sujeto, y empieza nuestro camino en la formación. Nacemos y transitamos por la vida, y la formación se da en la vida diaria, en la vida cotidiana, no necesariamente en los libros, pero los libros hacen parte de nuestra formación. El leer, el conversar, la academia, todos esos ámbitos en los que nos movemos hacen parte de este proceso formativo, y ese proceso de formación se extiende durante toda la vida hasta que esta se agota, ¿cierto? Diría Gadamer que la formación es el ejercicio que cada sujeto hace sobre sí mismo, es el ejercicio que nosotros hacemos de hacernos todos los días humanos, ¿sí? De transformarnos diariamente. La formación no es acabada, no podríamos decir, aunque se utiliza mucho, es que estamos formados. No estamos formándonos, ¿sí? Esa palabra siempre se pronuncia en permanencia, es infinitivo, y por eso, digamos, la primera idea sobre formación acá puesta es que la formación es permanente, la formación nunca se acaba, ¿sí?
Voy poniendo alrededor de las diapositivas algunas frases de algunos autores, párrafos, pues que me parecen muy interesantes para ejemplificar lo que estoy haciendo allí. Entonces, esta formación permanente es la que nos va constituyendo a nosotros a diario. Todos los días nos estamos formando. No somos los mismos hoy que éramos ayer, ¿cierto? Yo el día de hoy no había tenido el día de ayer no había tenido esta conversación con ustedes, la que vamos a hablar ahora, sino que la estamos teniendo justo en este momento, ¿sí? Entonces, seguramente algo me va a quedar a mí de esta charla, seguramente una idea, algo me va a quedar, cosas que le aparecen a uno a diario. Miren, esto está tan cierto que asuntos que uno a veces cree que ya tiene elaborados, que ya cree haberlos sabido, pero a raíz de una conversación, de una idea, de una interpelación, le nacen a uno cuestiones. Por ejemplo, bueno, ustedes me disculpan que de pronto haga tanta referencia al tema de mi doctorado, pero mi idea del doctorado, mi planteamiento de problema, ¿cierto? Quienes me conocen lo saben, mi planteamiento del problema inició como una pregunta que un estudiante de licenciatura en biología y química me hizo al final del semestre de 2011-1, ¿sí? En la Universidad de Caldas. Yo de profesor siempre he dado un curso que se llama Historia y Epistemología de la Pedagogía, y al final de todo el semestre un estudiante me hizo una pregunta: profe, ¿qué es la educación? Y yo, ¿cómo así? Llevamos todo un semestre hablando de educación, viendo pedagogía, la historia, epistemología, y ¿cómo así que es que es educación? Y me decía, profe, claro, precisamente es que la educación, hemos hablado tanto históricamente que todo eso es educación, pero al final, ¿qué es la educación? Porque si comparamos una educación ahorita en la modernidad con la educación en griega, era diferente. Y empezó a hacerme de cierta manera el pelado un recorrido, y yo dije, uy, este chino me puso cuidado durante el semestre, pero además me dejó la duda: ¿qué es la educación? Y mi trabajo de doctorado, mi tesis, mi investigación, que me demoró un par de años para lograr obtener mi tesis y mi titulación de doctorado, fue responder esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué es la educación? Y mi trabajo más adelante, incluso por acá la tengo también, la idea de qué es la educación, lo que emerge allí, una cuestión muy simple, pero para llegar allí con fundamento, pues tuve que hacer un recorrido amplio, ¿sí? Mi pregunta de investigación era: ¿qué es la educación? Sí, a lo que intenté responder. Entonces miren cómo allí en una interpelación cualquiera de un estudiante en un momento muy particular, me hizo una pregunta que no supe responder con certeza. Tenía muchas respuestas, pero la respuesta a la pregunta particular que él me estaba haciendo no la tenía. Y me dediqué toda una investigación para poder, siempre he dicho que mi intención con ese trabajo era darle respuesta a esa pregunta de ese estudiante. Entonces miren cómo ese momento me hizo entrar en un proceso, a continuar mi proceso de formación permanente. Entonces, eso es, ¿cierto? La formación es algo que se ve permanente, se halla en el horizonte y nosotros seguimos caminando hacia él. Los invito a que vean El Derecho al Delirio. Es un video en YouTube, lo encuentran, que es del maestro Eduardo Galeano, pues que en paz descanse. Sí, el maestro Eduardo Galeano tiene un video que llama El Derecho al Delirio, y es donde habla de la utopía. Dice: la utopía siempre es un horizonte hacia el cual caminamos. La formación viene siendo en nuestra vida eso, la utopía que nosotros queremos alcanzar. Siempre caminamos hacia ella, pero cuando llegamos a un punto vamos a visualizar otro horizonte y siempre vamos a estar avanzando. La formación es permanente entonces. Otro elemento acá es que la formación nos permite a nosotros armonizar las experiencias, pero no cualquier experiencia. La experiencia de manera particular es una experiencia que nos deja una huella en nosotros. Es algo que pasa, que acontece en el mundo, ¿sí? Que se mueve en la incertidumbre, que quizás nosotros no podemos controlar en ningún momento, pero en el momento que pasa nos atraviesa. Dice Jorge La Rosa que la experiencia no es lo que pasa externo a mí, sino es aquello que me pasa. Ese me es muy importante, es de que me atraviesa, que pasa por mí. Y para yo formarme necesito de esas experiencias particulares, no de cualquier experiencia. No es la experiencia que uno pone en la hoja de vida, experiencia laboral o experiencia académica, no es ese tipo de experiencia. Es la experiencia que ha quedado en mí y ha marcado una huella en mí, pero que además al marcar esa huella y quedar, ha ido o ha permitido constituirme a mí mismo, ha permitido constituir lo que yo soy. Y todo ese cúmulo de experiencias, cosas que pasan en el mundo de la vida durante toda la vida, ¿sí? Se vuelven como fichas de rompecabezas que realmente no alcanzan a encajar una al lado de la otra armónicamente,
pero por causa de la formación sí se va haciendo como una forma, se va construyendo una forma, y esa forma, ¿quiénes somos nosotros? ¿Sí? A partir de ahí se constituye ¿qué? Un ser humano. Cada uno de nosotros como humanos nos vamos constituyendo a partir de ahí. Para ampliar un poco este tema de la formación, ya vuelvo sobre el otro, para terminar los otros elementos, es mencionar este asunto, ¿cierto? Entonces, está allí la experiencia que ya se los he mencionado, ¿cierto? Entonces, la experiencia acontece en un instante, pero deja una huella imborrable que me transforma. Después de la experiencia, dice la Rosa, sí, después de la experiencia, la huella es tan imborrable que me sigue constituyendo. Son esas cosas, y yo creo que si todos hacemos memoria, todos hemos pasado por un hecho. Hay muchos que no nos acordamos, pero hemos pasado por algunos hechos particulares que nos permiten tomar otro camino, un nuevo rumbo, encuentros con un estudiante, encuentros con profesores, encuentros con algún familiar, incluso voy a ponerlo en términos de algunos accidentes que nos hacen recapacitar sobre cómo estamos llevando nuestra vida y decir, algo tiene que cambiar. Y eso queda tan marcado en nosotros que me obliga a cambiar, me transforma. Entonces miren que la experiencia no es cualquier cosa que pasa distante en mí, ¿cierto? Es una huella que queda impresa en cada acto y en cada pensamiento humano. El otro elemento junto con este es el acontecimiento. Entonces la experiencia acontece, no solo pasa, acontece. ¿Sí? Me pasa alrededor y la experiencia como acontecimiento la hace irrepetible, es decir, la experiencia no se puede volver a repetir. Cuando algo sucede como experiencia, descubrimos algo y empezamos a tomarla como base para repetirla, ahí estamos transitando de la experiencia a la experimentación. Y John Carmelich nos dice que no podemos confundir la experiencia con la experimentación. La experimentación es el intento que ha hecho la ciencia de controlar lo incontrolable de la experiencia. Eso a mí me parece muy bello. Parece un trabalenguas, pero me parece muy bello. La experiencia es el intento que ha hecho la ciencia, perdón, la experimentación es el intento que ha hecho la ciencia de controlar la experiencia. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es planear la experiencia, poner variables como lo hace la investigación, planear caminos que se deben seguir al pie de la letra, ¿sí? Entonces eso pasa, pero entonces la experiencia real acontece en un momento, en un tiempo particular y no vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque si volviera a pasar sería una repetición de lo que ya ocurrió, sería experimentación. La experiencia sucede en un momento particular. Esto se vuelve muy filosófico, pero ustedes lo ven que hay momentos en su vida que le han pasado cosas que jamás se volvieron a repetir, pero dejó huellas marcadas en ustedes y les permitió a ustedes estar hoy acá de una u otra manera, ¿sí? Y el otro elemento acá también es que esa formación unida a la experiencia se vuelve un hecho o un suceso irrepetible e indescriptible. Lo indescriptible lo uno hay por algunos autores que lo proponen, pero creo que uno sí puede acercarse a describir realmente qué fue lo que sucedió como acontecimiento y qué fue lo que me pasó como experiencia. De pronto no en la profundidad del cambio, la transformación del detalle que tuve, pero sí puedo dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, es la experiencia o esa memoria que les contaba ahora de por qué terminé haciendo mi tesis de doctorado en ese tema. ¿Sí? A mí nunca me volvió a pasar eso porque ya tenía esa idea y si alguien me pregunta sobre educación ya tengo más o menos una respuesta desde allí. Pero ese hecho particular, que un estudiante me cuestionara de esa manera y me pusiera a pensar durante varios años en ese tema y a buscar en darle respuesta, eso fue una experiencia que aconteció en ese momento particular y ha sido irrepetible. ¿Sí? No lo he volvido a vivir con la misma intensidad, la misma forma, ni me ha vuelto a movilizar algo como así. Otras preguntas sí, pero esa pregunta particular no. Y me gusta, esta sí me voy a atrever a leerla, esta frase frente a lo irrepetible, lo indescriptible de la experiencia de Nietzsche. Si usted la ha ido leyendo ahí, pero me gusta leerla. Este texto es un texto de Nietzsche que se llama Schopenhauer como educador. Se lo recomiendo. Es corto, no es algo largo y es un poco sobre las enseñanzas de uno de sus maestros y referentes del filósofo Nietzsche, ¿cierto? Y en una parte de ellos nos dice, ojo, frente a la formación, nadie puede construirte el puente, acá se refiere como al alma, pero el alma pensaba como la personalidad, no un asunto religioso, un asunto más filosófico, pensaba como la personalidad, pero piensen como si esto se los estuviera leyendo a cada uno de ustedes. Nadie puede construirte el puente sobre el que precisamente tú tienes que cruzar el río de la vida. Nadie, sino tú sola o tú solo. Verdad es que existen innumerables senderos y puentes y semidioses que desean conducirte a través del río, pero solo a condición de que te vendas a ellos entera.
Este asunto sobre el que te vendas a ellos entera, y esos semidioses se los vamos a ver más adelante un poco aterrizado en el asunto de lo escolar. Más te darías emprende y te perderías porque ya no serías tú mismo. Existe en el mundo un único camino por el que nadie, sino tú, puedes transitar. ¿A dónde conduce? No preguntes, síguelo. Ese es el camino de la formación, un camino que solamente nosotros, cada uno de nosotros puede recorrer. Por eso me gusta utilizar esta frase y la repito cada vez que puedo, y es: en la historia de la humanidad, en el pasado, en el presente y en el futuro, en toda esta historia de la humanidad, no ha habido nadie igual a nosotros. No hay nadie igual a nosotros y no lo habrá. Porque la confluencia de experiencias, de saberes, de vivencias con las que hemos transitado el mundo solamente han confluido en nosotros, no en todos. No hemos tenido una persona a nuestro lado que ha vivido siempre con nosotros ahí como todo exactamente nuestro camino, no. Estamos permanentemente transformándonos nosotros, y a pesar de estar rodeado de muchas personas y tenemos unos parecidos en la personalidad con estos, unos rasgos físicos con nosotros, pero el conjunto y la complejidad que nosotros somos, nadie más lo puede ser sino nosotros. Y un poco es esta la frase de Nietzsche, también la podemos interpretar así: nadie puede recorrer nuestro propio camino, el camino que nosotros tenemos que recorrer en la vida. Y ese es el camino de la formación. Bien, el otro elemento, junto con la armonización de las experiencias, es la constitución del sí mismo, ¿sí? La formación como proceso es cómo nos constituimos a nosotros mismos, nos hacemos nosotros mismos, desarrollamos nuestra personalidad, desarrollamos lo que nosotros sabemos, desarrollamos nuestra forma particular de pensar, nuestra forma particular de expresarnos físicamente, desarrollamos un lenguaje propio, ¿sí? Desarrollamos lo que nosotros somos. Allí lo dice Bierhaus: el hombre está condicionado a llegar a ser lo que podía y lo que debía ser. ¿Sí? Siempre es una posibilidad, y eso es la constitución de lo que cada uno puede llegar a hacer y a constituirse. Yo he tenido en mis clases estudiantes, por ejemplo, en algún momento tuve un par de gemelos, ¿cierto? Que eran gemelos idénticos, en un grado 11. También tuve la fortuna de ser profesor de secundaria, y en un grado 11, y ustedes los veían, y a pesar de que habían transitado todo el proceso de su educación juntos, vivían obviamente con sus padres, físicamente eran muy parecidos, pero sentarse a hablar con cada uno era sentarse a hablar con dos personas totalmente diferentes, a pesar de ser gemelos y haber seguido, y eran hermanos muy unidos, pero a pesar, o son, pues espero que puedan ser hace mucho tiempo, no sé ellos, ¿sí? A pesar de ser muy unidos, eran personas completamente diferentes en su personalidad, la forma de hablar, la forma de referirse a los demás. A uno le gustaba más el deporte, otro era más estudioso en términos de bueno, le gustaba más leer y todas estas cosas. Entonces, uno dice, ¿cómo personas que han crecido tan de cerca pueden ser personas tan diferentes? Y claro, ahí siempre recordarles la constitución de cada uno en su propia formación. El cuarto elemento acá, entonces, como ya lo decía, somos sujetos únicos e irrepetibles, ¿sí? En ese ser únicos e irrepetibles es, como ya lo mencionaba la otra diapositiva, es que no habrá nadie igual a nosotros en la historia de la humanidad. Somos diferentes, ¿sí? O somos más que diferentes, ¿sí? Tenemos una alteridad que nos constituye, que ya vamos a hablar un poco de la idea de alteridad. Entonces, ahí vamos con la formación como primer elemento de esto de la formación como un proceso de experiencia que deja huellas en la alteridad. Listo. Ahora bien, hay algo muy importante en este concepto de formación, que a pesar de ser la constitución de nosotros mismos, ¿sí? No podemos constituirnos del todo. Bueno, nunca nos constituimos del todo, sería contradictorio decirlo, pero no podemos irnos formándonos si no es también por la presencia y la relación con el otro. ¿Ese otro quién es? ¿Sí? Ese otro es nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares. Ese otro son nuestros amigos. Ese otro son nuestros maestros, quienes hacen parte de comunidad religiosa. El otro también es el pastor. Ese otro es nuestra pareja, ¿cierto? Son personas que están allí y que de una u otra manera nos sirven no como reflejo, porque pararme frente al otro no es verme en un espejo. Pararme frente al otro es, o quizás pararme en un espejo que nunca va a reflejar lo que realmente yo soy, ¿cierto? Más bien, pararme frente al otro, bueno, quizás acá podamos, se me acaba de ocurrir que acá podamos pensar en una analogía parecida al espejo creo que es de la bruja de Blancanieves, ¿sí? Ese espejo que le decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Pero acá frente a este espejo
el espejo que encontramos frente al otro no es un espejo que nos muestra qué somos nosotros, ni un reflejo de nosotros, sino precisamente nos muestra aquello que no somos, aquello que nunca podremos llegar a ser. ¿Sí? No podemos intentar ser igual al otro, no, solamente podemos llegar a ser lo que nosotros podemos ser. Podemos pasar cerca del otro, compartir con él algunos elementos, pero jamás podremos llegar a ser igual a él. No podemos tampoco seguir compitiendo para superar al otro. El otro es insuperable, porque nunca podremos pasar por sus mismas experiencias, nunca podremos aprender exactamente lo mismo que le aprendemos, y no porque no tengamos la posibilidad, sino porque en esa competencia yo me transformo por un camino diferente al que se transforma el otro. Entonces hay unas lecciones muy valiosas frente a eso. En la formación nosotros también nos formamos, a pesar de formarnos y constituirnos como sujetos únicos y repetibles de manera permanente, ¿sí? Nos vamos formando también en la relación con nosotros. Acá lo decía yo en este texto, solo nos hacemos humanos cuando hay un otro frente a nosotros que nos permite identificarnos como tales. El otro nos permite identificarnos a nosotros, no porque encontremos lo mismo de nosotros en él, sino porque realmente, ¿cómo decirlo? Legitimamos lo que nosotros somos porque el otro no tiene aquello que yo soy, pero también se legitima al otro porque yo nunca podré ser lo que él es. El otro es aquel que se presenta, aun cuando está ausente. Podría ser también frente a mí, me interpela, me demanda, altera, ojo, altera, porque vamos para alteridad, altera mi ser al revelarse ante mis ojos. Y ese revelarse es con B pequeño, con V, no con B larga. Aunque para revelarse debería pasarse por el revelarse. Yo me revelo contra el otro, contra el poder de imponerse y hacerme a su imagen y semejanza para poderme revelar ante él y mostrarme ante él. Ahí hay una figura muy bonita entre esa relación entre rebelión y revelación. Me gusta mucho y algún día escribiré algo sobre eso. Sí, aunque hay un texto que les sugiero también frente a ese tema, el profesor Luis Guillermo Jaramillo, el vicerrector de la Universidad del Cauca, él tiene un texto que se llama De la rebelión a la revelación. No recuerdo cuál es el subtítulo, pero es De la rebelión a la revelación. El texto muy interesante. Es más sobre investigación en ciencias sociales, pero la idea de la rebelión y la revelación es muy interesante cómo la trabaja. Entonces, ese otro, ¿quién es? ¿Cierto? El otro no es simplemente otro yo, otra persona que está allá. El otro es sobre todo lo que yo no soy. Y nos dice Melish, es la diferencia que nunca será reconocida, que nunca será normalizada. No podemos seguir intentando normalizar al otro. El otro no puede ser normal. Todos somos anormales, pero vivimos en un mundo que intenta hacernos normales. ¿Sí? ¿Por qué somos anormales? Porque esencialmente como humanos somos diferentes. Y miren que lo más esencial del ser humano es la diferencia entre todos. ¿Sí? Eso es lo más esencial. ¿Qué nos hace humanos? Que somos diferentes, no somos copia de nadie, no somos una repetición de algo. Cada uno es diferente y eso es lo que nos hace realmente humanos. Y que nunca podrá ser integrada. Acá es digamos, un guiño en contra de estas propuestas que van de la segregación a la integración que hace Jean Carmelich, es un profesor catalán, ¿sí? De la Universidad Autónoma de Barcelona, con quien tuve pues la fortuna también de hacer mi pasantía. Y nos dice Julio Cortázar, que me parece bellísima esta frase, las palabras nunca alcanzan, pongámoslo, para describir al otro, cuando lo que hay que decir desborda el alma. Nunca podremos dar cuenta totalmente del otro, solamente él puede dar cuenta. Entonces ese es el otro, aquel que está ahí. Es un otro con que construimos una relación, como lo dice Levinas acá en la parte de abajo. La relación con el otro es una relación con el misterio. El otro se nos presenta siempre como misterio. ¿Sí? Hay una cuestión en el otro que nosotros no podemos controlar, entonces siempre va a ser misterioso. Cuando conocemos a alguien por primera vez, muchas veces generamos una barrera porque no podemos permitirle pasar y que nos afecte pues del todo, ¿cierto? Entonces hay una barrera allí con ese otro, entonces siempre se mantiene el misterio. Es una exterioridad, o mejor dicho, es una alteridad. Y nos dice González, el hombre percibe su finitud, es decir, se percibe como un ser mortal, un ser humano, entre otras cosas porque depende del encuentro con el otro, con lo que no es él. Nosotros, dice, si no estoy mal, es Heidegger el que dice que el ser humano, por ejemplo, frente al tema de la muerte, el ser humano nunca vive su propia muerte, vive la muerte a través de los demás, experimenta y vivencia la muerte a través de la muerte de los demás, pero nunca la suya. Entonces, el ser humano nunca vivencia ni su propio nacimiento ni su propia muerte, ¿sí? Porque simplemente hay un cierre allí de algo, pero no tenemos la experiencia, bueno, por lo menos no
fuera del ámbito de lo quizás más religioso, ¿cierto? Y es precisamente eso, a través del otro vivimos y nos reconocemos nosotros mismos. Y acá, entonces se nos presentan dos diferencias con la alteridad. Nos dice Carretero y nos invita a pensar, ¿cómo podemos convertirnos en iguales? No, perdón, que la pregunta es, me faltó ahí una parte de la frase, la pregunta no es cómo podemos convertirnos en iguales, sino cómo podemos convivir o vivir con una desigualdad insuperable. Hay una figura que maneja Manuel Levinas, que es uno de los autores que he venido mencionando, que maneja un concepto de la relación asimétrica. No tenemos que buscar relaciones simétricas entre nosotros, porque una relación simétrica nos iguala en términos, pero resulta que jamás podremos ser iguales. Debemos aprender a convivir precisamente en relaciones asimétricas, en desigualdades insuperables, porque buscar la igualdad es buscar ser igual al otro. No podemos llegar a ser, por más que lo intentemos. Cuando intentamos y logramos ser igual a otro, ¿sí? Nos damos cuenta que ese otro ya se ha transformado, ¿sí? Entonces seguimos buscando ser igual y permanentemente se está transformando. Y en ese proceso nosotros nos transformamos, pero terminamos siendo copia del otro, no. Seguimos a hacer lo que nosotros podemos ser. Y eso lo hacemos también por cuenta de que somos únicos y repetibles. Eso en estos conceptos la alteridad es lo otro del otro que me altera, por un lado. Que me altera, no que me altera que me saque de mis casillas, es que altera lo que yo soy, altera toda mi forma de ser, toda mi forma de percibir el mundo, ¿sí? Y en ese diálogo entre alteridades se construyen cuestiones como el amor. A mí me gusta esta idea. Yo siento que lo que amamos en el otro es la alteridad incontrolable del otro, lo que nos complementa. Pero también lo que odiamos del otro, si me permiten el término, lo que odiamos del otro es precisamente esto que no podemos controlar en él, lo que lo hace único y repetible. Como no lo podemos controlar, lo rechazamos, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones interesantes que pensar allí frente al tema de la alteridad, el amor, el odio, pero también está ahí la formación, eso que el otro es, lo que yo nunca podré ser y que altera mi propio ser. Pero también la alteridad, que esto sí sale un poco de mis ideas de tesis, es la alteridad es una relación, la alteridad es una relación latente. Yo puedo estar abierto a relacionarme y a encontrarme con la alteridad del otro, pero puede ser que el otro esté tan cerrado que no quiera revelarse, que no quiera mostrarse ante mí. Entonces la alteridad es una relación que está latente, está pendiente a que se abran las puertas y poder unir los sujetos y las personas dentro de aquello que los hace únicos y repetibles. Y estas personas son las que nosotros nos encontramos durante toda nuestra vida. Y en las aulas universitarias nos lo encontramos permanentemente. Y son las cuestiones estas por las que en los procesos de educación tienen ciertas particularidades que ya los voy a mencionar acá a continuación. Bueno, entonces la primera idea era todo el tema de la formación, ¿cierto? La experiencia y la alteridad. La segunda idea de las que les había planteado al principio era el tema de la relación intencional con el sujeto para la formación, ¿sí? Entonces, la educación como una formación de intencionalidad. Primero, con formación entendemos que la misión del hombre, si seguimos a Gadamer, la misión de cada uno de nosotros es formarse a sí mismo, ¿sí? La educación es pensada como dentro del sistema social, cultural, desde la antigüedad. El camino que ha recorrido la humanidad como especie durante la historia de este mundo, durante toda la historia de la humanidad, ha venido acompañada por la educación, porque la educación se ha encargado precisamente de intentar guiar la formación a través de la transmisión de saberes y hoy por hoy con otro tipo de cosas. Entonces la educación debe guiar y acompañar esa misión que tiene cada sujeto de formarse a sí mismo y acompañar. Eso se ha vivido como una relación intergeneracional. Un adulto a un joven, ¿cierto? El adulto que transmitía su saber, sus destrezas, sus prácticas a un joven en las primeras formas más antiguas de la educación. Una relación entre quien era maduro frente a su saber a quien le faltaba esa madurez, si se quiere, desde una perspectiva más ilustrada. Hoy por hoy, una relación entre quien conoce algo y quien ignora algo. No, ojo que miren, una relación entre quien, no estoy diciendo el maestro es el que conoce y el estudiante es el que ignora. El maestro ignora muchas cosas y el estudiante conoce muchas cosas que el maestro no. Esto siempre me hace acordar de Pablo Freire y eso lo aprendí precisamente con James, que ha sido más lector de Freire que yo. Y James siempre me recordaba lo siguiente, es cómo enseñaba Freire. Freire se paraba en un aula con las personas que iban a escucharlo, diciéndole el gran maestro, y lo que empezaba, separaba un tablero en dos y empezaba, bueno, ¿yo qué les puedo enseñar? Y empezaba, yo les puedo enseñar esto. ¿Ustedes qué me pueden enseñar a mí? La comunidad empezaba a hablar, él trabaja con maestros y con comunidad, y empezaba a escribir.
Y finalmente, ¿qué decía Freire? Es más lo que ustedes me van a enseñar a mí que lo que yo les puedo enseñar. Entonces vamos a conversar. Él siendo el gran maestro, pedagogo latinoamericano, conocido como quizás el único pedagogo que ha nacido de la tierra latinoamericana, aunque uno podría decir que hay muchos más, pero es el más reconocido, el que abrió estas puertas del pensamiento pedagógico latinoamericano, se asumía con una actitud de humildad ante las personas, ante los estudiantes. A mí me parece muy valioso. Entonces miren que esa relación de conocimiento e ignorancia no es necesariamente la relación maestro-estudiante. El maestro-estudiante es el rol que la sociedad nos da y la institución nos da, pero la relación que se establece, esa solamente la podemos establecer de esas formas entre nosotros. Y me gusta esta idea, es una relación de donación, en la que una persona que posee algo de sí, lo dona al otro. Un saber, una destreza, un consejo. Hay en la educación una relación en que se dona. Uno entrega su experiencia, uno entrega su vivencia. Entonces no se agota, la relación educativa no se puede agotar en la transmisión. Tiene la intencionalidad de formar y de completar al otro, de buscar completar al otro, pero también es una promesa incumplida y no siempre se va a lograr. Para normalizarlo, para desechar lo extraño, es un intento de normalizar al otro, de desechar la extrañeza en él para siempre hacernos más familiares. Sin embargo, esa extrañeza nunca se va a ir de allí y esa normalidad nunca va a poder ser. No es posible llegar a ser normales. Todos de entrada somos anormales y no es un término peyorativo, somos anormales porque no somos iguales a los demás. Y esto es, yo les decía, miren, lo que concluyó mi tesis muy de manera particular. Yo lo sintetizo muy demasiado sintético en esta pequeña frase que tienen acá a la derecha y es, la educación es una forma particular de encuentro y relación entre los sujetos en el que uno, de manera intencionada, busca la formación del otro. Miren que no hay conocimientos, no hay prácticas, es una idea general, pero a partir de ella, de manera particular, a mí me gusta leer la educación como una relación en la que de manera intencional una persona intenta la formación del otro. ¿Sí? En ese sentido, la educación más allá de la formación, la educación tiene una intencionalidad que, aunque es negativa, es muy cierta y no la podemos olvidar, no la podemos desconocer. Y es precisamente un intento de dominar la voluntad del otro. La educación intenta dominar la voluntad del otro. Los invito a leer el texto, bellísimo. Dice Melis que hay textos a los que uno siempre vuelve. Y yo siempre vuelvo a este texto que se llama La piel del alma. Sí, si no estoy mal, por acá lo tengo. Bueno, no, es que me pongo a buscarlo y se me olvida. Es que tiene un subtítulo, perdón, ya lo encontré. Tiene un subtítulo que se llama La piel del alma, cuerpo, educación y cultura, que es de Francisco Cajiao. Este texto yo lo he leído y lo he repasado unas 4 veces y me encanta y siempre encuentro algo diferente. Y es una radiografía de la escuela, me parece bellísimo porque además allí nos dice cómo la entrada a la escuela es un intento y un ejercicio de controlar, empezando, por ejemplo, controlar los esfínteres, ¿sí? Controlar aquello que antes en la casa hacíamos en el momento que queríamos al baño, ¿cierto? Al retrete y ya, pero ahora cuando llegamos a la escuela uno puede ir al baño y si viene de su casa ya fue al baño, solamente puede ir a la hora de descanso y ya cuando a la hora de salida pues ya para su casa, va al baño de su casa, ¿cierto? Entonces te enseñan a uno a controlar los esfínteres a sus horas particulares. Y entonces, en la educación empezando por ahí, pero de ahí para allá, se intenta dominar la voluntad en cuanto a las actitudes, los comportamientos, el lenguaje, la postura, ¿cierto? De estar sentado frente a la silla, escuchando al profesor, aguantar las horas completas, pues allí sentado. Entonces siempre es esa voluntad indomable y en uno de los capítulos de este libro dice Francisco Cajiao, ¿por qué domar un caballo indomable? ¿Por qué no explotar la creatividad y favorecer la creatividad del niño, permitirle cierta libertad? ¿Por qué la sociedad nos pide que desde la escuela domemos un caballo indomable? Nos dice Francisco Cajiao, ¿cierto? Acá, y esta parte de educación intencionalidad la va a desarrollar desde unas ideas de este profesor que es Philippe Merieux, profesor francés. Tiene un texto bellísimo, también se lo recomiendo mucho, se llama Frankenstein Educador, o Frankenstein como Educador, de Philippe Merieux. Él nos dice, el educador quiere hacer al otro siempre, pero también quiere que el otro escape a su poder para poder adherirse a él. Es decir, lo que nos dice Merieux acá es que el educador quiere dominar al otro, pero quiere que esa dominación llegue también por la propia voluntad de él, es decir, que el otro entregue su propia voluntad a su dominación. Y en muchos casos esto se logra, y vamos cayendo a veces en un adoctrinamiento, vamos cayendo en una dominación
a veces no nos damos cuenta ni de ello, pero terminamos siendo muchas veces lo que nuestros maestros quieren que seamos, o por lo menos esa es la cara que les mostramos. También, en ese intento de dominación, ¿sí?, nos obligamos que cuando el otro se resiste a ese dominio y a ese poder, ha pasado, ¿sí?, entonces lo calificamos y lo tildamos entrando en una lógica a veces perversa de señalar, es que este es mal estudiante, y es mal estudiante, ¿por qué? Porque no nos entendió, pero la pregunta es, ¿será que nosotros nos hicimos entender? Sí, ¿será que él nos pudo haber entendido y quizás fue que nosotros no nos hicimos entender? Pero la pregunta nunca se vuelve sobre el profesor, pareciera que siempre va sobre el cuestionamiento del estudiante. Y muchas veces cuando lanzamos esos juicios, como dice Merido acá, casi que nos sentimos obligados a hacer cumplir esa predicción, ¿sí? De aquel que nada se espera, que decimos que no es inteligente, y para no desautorizarnos a nosotros mismos, nos obligamos a hacer cumplir eso. Es decir, casi que hacerlo perder. Pero hay algo que es acá con lo que sea la normalidad de hacernos normales y esto, y es, nos dice este mismo autor, es que no hay nada normal. Me gusta esta primera, perdón, me disculpan estas citas como tan largas, pero pensé en recortar, pero cuando empezaba a recortarlas se me perdía la idea y no quería que la perdiera, y es, precisamente nos dice acá Philip Merrill que la educación está llena de calamidades, ¿cierto? A pesar de que esperáramos unas cosas de los estudiantes, que tengan ciertos comportamientos particulares precisamente por ese dominio de la voluntad, sí, finalmente muchas veces no se aplican. Cuando queremos que estudien una carrera universitaria que nosotros queremos, y esas carreras que son top en todos los países, hay una carrera que ojalá usted estudie esto. Muchas veces en Colombia ustedes saben que es medicina, derecho, una ingeniería, ¿cierto? Son las carreras, pues, y además muchas veces dicen, si usted quiere tener plata, estudie una de esas carreras. Pero no, como dice acá, les da por hacer teatro. Quiero hacer una aclaración acá porque esta semana estaba utilizando esta frase con unos estudiantes, precisamente tenía una estudiante que era de teatro, me llama la atención porque se sintió un poco aludida por eso. No quiere decir que se critique teatro, es que según la sociedad a veces este tipo de asignaturas o este tipo de carreras no son importantes, pero resulta que sí son importantes. Resulta que enseñan algo de la humanidad, enseñan algo diferente como disciplina o campo de la humanidad, ¿sí? Entonces no quiero decir ni el profesor Meri, pues querría decir eso. Se puso en el lugar de la sociedad que juzga desde afuera las elecciones de una persona que considera inmadura y que está en ese proceso de maduración. Y además yo recuerdo esto precisamente, ¿por qué? Porque a mí, por fortuna, cuando se presentó las pruebas internacionales, las pruebas nacionales del ICFES, tuve la fortuna de que me fue muy bien en las pruebas. Entonces me decían, bueno, John Frey va a estudiar medicina, va a estudiar derecho, ¿cierto? Eso fue lo que siempre me dijeron. Cuando fui a la Universidad de Kansas a entregar mi formulario, la persona que en aquel momento se entregaba todavía físico, la persona que estaba recibiendo allí me dice, pero usted con este puntaje del ICFES, ¿cómo es que se va a presentar a la educación física? No, venga, si quiere el formulario valía como 40,000 pesos en ese entonces, si quiere yo le doy este formulario y llénelo, preséntese a medicina, usted pasa sin ningún problema con ese puntaje. Y yo siempre dije, no me interesa, yo quiero ser docente, yo desde los 11 años he querido ser docente, yo quiero ser docente. ¿Pero por qué educación física? Yo, en el momento porque me gustaba el deporte, me gustaba la actividad física y me sigue gustando. Y me siento muy orgulloso de mi carrera y me ha enseñado muchas cosas y he ido creciendo en el campo de la educación gracias a mi carrera, ¿sí? Entonces a mí me dio por estudiar algo que la gente no esperaba. De los únicos que sentí un gran apoyo y que fue también mi motor fue de mis padres. Mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar, pero sí me dieron a mí toda la oportunidad de hacerlo, pero me dieron la oportunidad de estudiar lo que yo quería, no lo que los demás querían. Entonces, esas son las cuestiones y las calamidades que a veces para la sociedad suceden y que para los en educación pueden suceder, ¿cierto? A veces incluso enferman y nos dan tremendas preocupaciones los estudiantes. Todo eso sí, sencillamente no se jugan para ponernos a prueba, para irse con una chica que realmente no les conviene. La educación está llena de calamidades, porque es una aventura imprevisible. A pesar de que planeemos todo lo que querramos, la relación con el otro, un otro que es completa y radicalmente diferente a nosotros, que tiene su alteridad a flote, ¿sí?, hace la relación educativa una relación imprevisible. La podemos planear, pero no siempre llega a ser lo que planeamos que sea. De hecho, Fernando Bárcena nos dice que realmente, si en un proceso educativo pasa lo que nosotros planeamos, allí realmente no pasó nada. Pasó lo planeado, pero no pasó nada en términos de que no fue una experiencia realmente. Porque es una aventura impredecible en la que se construye una persona, una aventura que nadie puede programar.
La programamos, sí, porque es intencional, pero el resultado es lo que no podemos prever del todo. ¿Por qué? El factor humano, no podemos preverlo del todo. Y la frase con la que cierra acá: a riesgo de caer una paradoja, hay que admitir que lo normal en educación es que no funcione, que no hay nada normal, es decir, que no funcione como nosotros lo planeamos. Es que la persona que se construye o que se forme, a mí me gustaría cambiar, siendo fiel a la cita, dejo construye, pero me gusta la palabra más formación. La persona que se forma frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se nos oponga, ojo, se rebele, de rebelión, para recordar, simplemente para recordarnos que no es un objeto que estamos armando, no somos, la escuela no es una fábrica ni nosotros somos operarios, sino que son sujetos en formación. Insisto, lo pone en construcción, a mí me gusta más la palabra formación. En esta relación, entonces, la formación es la condición humana a través de la cual nosotros nos formamos como únicos y irrepetibles en el mundo a partir de todas las experiencias y relaciones de esas experiencias y cómo le hemos significado al mundo. Y en esa relación aparece la educación, que evoluciona con el ser humano precisamente para intentar guiar y potenciar dicha formación. ¿Pero de acuerdo a qué? A lo que la cultura, la sociedad, las políticas sociales, las institucionales, el Estado en general, ¿sí?, quieren de manera particular. Y también otro que queremos de esta, la educación es muy intencionada. Nos formamos en muchos ámbitos, pero particularmente en la educación es directamente intencionada y planteamos unos fines. Que se pueda lograr o no, eso es lo que queda en vilo, eso queda en la incertidumbre. Entonces la educación tiene la pretensión de formar al otro, un adulto, un joven, un maestro, un estudiante. Entonces, mientras la educación busca dotar al sujeto de una identidad cultural y social, no es más que un intento, ojo, se intenta. Es una tentativa, a causa de que la formación trae consigo la condición propia de cada sujeto de hacerse único y repetible. Hay un autor que dice: no sabremos qué tanto impacto tenemos como maestros en el futuro, por tanto la educación hoy en día es una promesa incumplida. Hacemos la promesa de la formación, pero solamente en el futuro, cuando nuestros estudiantes se hacen conscientes de esa formación, de lo que se les enseñó y lo utilizan en su vida y nos recuerdan de una u otra manera, ahí es cuando la promesa se cumple. Pero quizás ese maestro, para que ya cumplió su promesa educativa, quizás, como diría George Gusdorf en un texto que se llama ¿Para qué profesores?, traducido por el Fernando Bárcena en una última edición que salió a finales del año pasado, ese maestro para quien la promesa ya se cumplió, quizás ya está lejos de la tierra de los vivos, dice él allí, ¿cierto? La formación y educación son dos caras de la misma moneda, se complementa uno a la otra, pero no son sinónimos, se complementan, ¿sí? Mientras la formación nos hace únicos y repetibles, la educación busca hacernos de cierta manera iguales unos a otros, pero solo lo busca, tiene esa intencionalidad. Ahora bien, ¿qué es la práctica pedagógica en este sentido? La práctica pedagógica es precisamente empezar a reflexionar estas cosas, pero ponerlas en práctica. A mí me gusta ser muy anecdótico porque yo cuando planteo una idea es porque la he vivido y la he sentido. Si no la he vivido y la he sentido, no le boto corriente. Sí, si no tengo un aterrizaje, porque me quedo mucho en la teoría, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? La práctica entonces tiene como condición la reflexión, ¿sí? No puede haber práctica pedagógica sin reflexión. La práctica pedagógica es una práctica reflexiva sobre la educación, o si vamos más en detalle, sobre la formación del otro, sobre la formación de esa persona. Reflexionamos sobre la formación de esa persona que tenemos frente a nosotros y que nos hacemos responsables de ella. Es una condición sine qua non. Sine qua non quiere decir sin la cual no. ¿Sí? Es decir, la práctica pedagógica no puede ser tal sin la reflexión. El reflexionar, que es volver, doblarse sobre sí mismo, sobre sus ideas, es decir, retrotraerme para pensar y repensarme y retroalimentar qué estoy haciendo yo como responsabilidad de la formación. La práctica pedagógica no es solamente una reflexión sobre el otro, es una reflexión sobre lo que yo estoy haciendo y mi responsabilidad con la formación del otro. La práctica pedagógica la hace el maestro para potenciar su ejercicio práctico. Para ello, esto es una idea que he venido trabajando, que de hecho estoy escribiendo un documento alrededor de esto, es qué elementos puede tener como de manera concreta para aterrizar este ejercicio de la práctica pedagógica, ¿sí? Y es esto: primero, toda práctica pedagógica debe partir de pensar, de diagnosticar, ¿cierto?, las condiciones que tiene el sujeto, sus necesidades, reconocer sus ideas. Aquellos los saberes previos en la clase me parece supremamente valioso.
porque estamos reconociendo qué traen los estudiantes con ellos y cómo desde allí podemos articular esos saberes. A mí me gusta hacer esto en mis clases, ¿cierto? Hoy por hoy, con todo este tema de la pandemia, a los docentes nos tocó, a muchos, ¿cierto? Nos tocó pensar en esto sin pensarlo, muchos no lo querían. Yo de cierta manera me gustaba hacerlo en clase, pensar en los saberes, pero ahorita se potenció de, bueno, preguntarle a mis estudiantes qué posibilidades de conexión tienen ustedes, se conecta a un celular, se conecta por computador, por dónde le puedo enviar información. Entonces, por ejemplo, ahorita grabo todas mis clases, mando unas tareas y unas actividades para que quien por alguna razón no puede estar en la clase, no tiene una conexión, porque hay otros que pueden ir de la finca al pueblo, donde pueden tener conexión y a fin de semana y descargar todo el trabajo para poderlos subir allí, entonces no pueden estar presencialmente en la clase, pero entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, lo primero es entender las condiciones. Parte de la práctica reflexiva es, bueno, ¿cuáles son esas condiciones que tienen mis estudiantes para estar en mi aula? Condiciones de saber, condiciones de tecnología, condiciones de posibilidades, ¿cierto? Para estar allí. Lo segundo allí son las pautas de intervención, es decir, ya teniendo en cuenta ese diagnóstico, ahora sí, ¿cómo intervengo? ¿Qué mediaciones utiliza? ¿Qué herramientas además tengo yo como docente para trabajar, ¿cierto? Es desde allí que se hace intencional la formación y se crea la educación. Yo hago el diagnóstico, pero esa intención y esa reflexión, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto que tengo y en estas condiciones? ¿Qué puedo hacer para realmente llegarle a mis estudiantes? En este punto se planea y se predetermina un camino a seguir, un posible camino a seguir, que puede ser que se vaya transformando, ¿cierto? Y la tercer elemento dentro de esa práctica pedagógica es definitivamente valorar el impacto. Valorar el impacto no en términos de calificar, ¿sí? Ni en términos de evaluar, sino sobre todo en términos de darle valor a aquello que hacemos, a aquello que estamos logrando, será que estamos teniendo un impacto real, y un impacto real sobre la vida no se limita a una nota, se va mucho más allá, bueno, hasta dónde realmente estamos teniendo un impacto sobre la vida de las personas. Ustedes en su práctica educativa, cuando estén en las instituciones, van a ver lo maravilloso, y esto siempre yo lo aconsejo, bueno, no sé si me meto en camisa 11 horas con la universidad, con la invitación que me hacen, pero si tienen la posibilidad de ir a trabajar en la primaria, es un escenario maravilloso. Yo siempre he dicho, tuve la fortuna también de ser profesor de primaria, y siempre he dicho esto, si alguien quiere probar si sirve para ser docente, vaya de clases en primaria, de clases con los niños más pequeños, ¿sí? Con los jóvenes uno hace negociaciones de comportamiento y eso. A un niño uno no puede negociar, un niño lo tiene que convencer, ¿sí? Y ahí se prueba uno como docente. Es difícil, no los digo para que vayan porque es fácil, no es fácil, pero es un reto que yo creo que todo maestro podría y debería asumir en algún momento. Pero al final de todo, cuando ustedes terminan ese proceso, la sensación, el agradecimiento de los niños, ¿sí? La tristeza con lo que les viene a usted cuando termina su práctica en esa institución, solamente se siente en ese momento. Es una sensación que son de esas que perduran realmente para toda la vida, le quedan a uno ahí. Esa sensación de agradecimiento, las lágrimas a veces en un niño que dices que mi profesor ya no va a volver, ¿sí? Entonces uno siente, no sé si le enseñé algo a ese niño, pero realmente algo hice, algo debía haber hecho bien para que este niño diga me va a extrañar, ¿sí? Para que este niño piense que no quiere que yo me vaya de esa institución. Entonces, valorar el impacto no va por la calificación, va mucho más allá. ¿Qué estamos logrando con este proceso educativo? La práctica pedagógica como ejercicio de reflexión no califica, valora, potencia, ¿sí? Eso es algo que me parece allí sumamente valioso. Y ya como apertura final, aunque lo puse en plural, pero como apertura final es y el tema es como práctica reflexiva sobre la educación, esa práctica pedagógica, valga la redundancia, se me vaya esta repetición, es una reflexión sobre la formación del otro, sobre la constitución de esa alteridad en el otro, en el escenario educativo. Es una reflexión sobre sus condiciones y necesidades educativas, sobre sus alternativas y posibilidades de formación y sobre la huella que deja la educación en ese proceso formativo. Esa es la reflexión a la que yo estoy invitando acá sobre el tema de las prácticas pedagógicas y cómo pensar la alteridad, entendiendo el otro como sujeto único y repetible en el escenario formativo, y cómo la práctica pedagógica debe apostarle a la reflexión sobre ese sujeto único y repetible, no un sujeto igual a los demás.
Bueno, muchas gracias y preguntas, comentarios, reflexiones, todo lo que tengan para decir y preguntar, bienvenida. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a ti, profesor John Freddy, por esta intervención tan provechosa. Eh, Quisiera entonces, y pues vamos a hacerlo como hicimos en el encuentro anterior, vamos a alternar las intervenciones, una pues a viva voz y otras vamos leyendo lo que nos van planteando en el chat. Entonces, Marcela, puedes hacer tu intervención. Mar- Puedes habilitar, Marcela, tu micrófono para poder hablar. Yo trato de habilitárselo, pero no me está dejando. Bueno, al parecer no deja. Aquí voy a, mientras Marcela resuelve el problema, a compartirles algunas de las preguntas que nos formulan por el chat. En el caso, pues, Herbert Mejía nos pregunta, ¿qué tanto se puede equivocar un docente y si es correcto permitir el fracaso en clase? Esa es una de las preguntas. Luego, otra de Voy las respondiendo preguntas, de una vez. espérate que ¿Ah? él nos formuló tres preguntas. Eh, Que es para ir apuntando acá porque si no y se... otras dos que nos formula Herbert, que son, ¿para qué una educación normalizadora en una sociedad de anormales abundantes? Y la tercera, ¿cómo educar a normales en una sociedad que trabaja constantemente en ser normalizada? Entonces aquí la constante en Herbert es la pregunta Normalidad. acerca de la normalización, exactamente. Entonces, si quieres, vas respondiendo ese bloquecito y vamos mirando acá mientras pues, se resuelve quién más quiere hablar. Herbert, yo creo que el fracaso, primero con la primera pregunta, el fracaso no se debe vivir de manera negativa. La sociedad nos ha enseñado que fracasar es algo negativo, que si fracasamos perdemos, ¿sí? Yo, aunque suene raro esa frase del profesor Maturana, perder es ganar un poco, detrás de lo simple y mal utilizado y manoseado que ha sido esa frase, si uno le pone cuidado es algo más bonito y es detrás del fracaso hay un aprendizaje, ¿cierto? Entonces, realmente el fracaso no es un fracaso, ¿sí? El fracaso no es algo negativo porque estamos aprendiendo algo. El problema del fracaso podría ser si llegamos a afectar con esa falla, afectamos tanto a alguien, pues que lo podemos destruir. Pero, como lo decía un poco en las clases de Mediud, la escuela está llena de calamidades, ¿sí? Y está llena de fracasos. Queremos hacer del otro lo que nosotros queremos ser, que lo que nosotros quisiéramos que él fuera. Yo como docente del campo de la educación, de la licenciatura, yo quisiera que todos mis estudiantes amaran y abrazaran la pedagogía. Nunca he logrado que el 100% de mis estudiantes lo hagan. Algunos les termina gustando, algunos les llama la atención, algunos siguen ese camino. Tengo la fortuna de haberle enseñado en algún momento en la universidad a algunos chicos que hoy por hoy son compañeros que están empezando la universidad, mis compañeros. Yo no sé si ellos se acuerdan que yo les di esa clase, pero me gusta verlos ahí. ¿Sí? Entonces, eh, si hay algo que así que haga una lección, incluso, vea, incluso si el estudiante, si yo tengo planeado un proceso y mi estudiante es capaz de revelarse tanto, ir casi que en mi contra, pero con argumento, desde desarrollar su propia idea, quizás vender mi idea fracasó, pero el hecho de que ese estudiante haya logrado encontrar sus palabras, sus ideas, desarrolló un pensamiento crítico, haya sido capaz de sentar posición, para mí eso ya es un logro. A pesar de que mi idea sobre educación o la idea que yo intento imprimir en él no funciona. Sí, pero si él logra hacer eso y decir, profesor, no estoy de acuerdo, si a mí un estudiante me dice, profe, no estoy de acuerdo con usted por esto, pero argumenta, no simplemente porque sí, no, pero argumenta, en ese momento yo dije, descanso y dije, algo hice bien acá, porque este pelado fue capaz de decirme, profesor, no. Pero también está el que, profe, vea, estoy de acuerdo con usted, ¿por qué? Por esto, es decir, está en el argumento y ser capaz de dar su palabra. Entonces yo creo que el fracaso en la educación no es un fracaso. Y en ese sentido se puede permitir.
¿sí? Enseña tanto como los logros allí. Y el tema de la normalidad en la sociedad es algo que comparto ahí, es para esto, como docentes, y es lo que yo siempre intento hacer en mis clases, debemos renunciar a normalizar al otro, debemos renunciar a pretender que el otro es, y debemos renunciar a pensar que nosotros somos ejemplo para los demás. Yo soy ejemplo para mí mismo, planteo mis ideas, ¿sí? Pero nadie puede ser el ejemplo del otro, realmente, porque cuando yo busco que el ser ejemplo de los demás es cuando se normaliza. Y miren, si nos volvemos a la educación anterior, en la que algunos de los que ya tenemos edad encima, aunque no estoy tan viejo, pero sí me tocó algunas cosas, eh, que los profesores en algún momento eran el modelo de sociedad. Y entonces, decía un profesor mío de la universidad que hay cuatro o cinco personajes que no pueden darse el lujo de hacer lo que quieran. Es el profesor, y siempre el profesor de primero, el profesor porque cuida el saber, el policía porque cuida el comportamiento social, el político porque es el que dicta las normas, y el cura. Él era muy religioso, entonces también ponía el cura o el sacerdote o el pastor de la religión. Son personas que no pueden hacer lo que quieran porque son las que más se van a juzgar. Pero hoy en día son personas que se juzgan mucho, ¿sí? Porque crecimos con la idea de que ellos tenían que ser un ejemplo y nos hemos ido dando cuenta que no son nuestro ejemplo, son personas vulnerables como nosotros, ¿sí? Que pueden caer en desgracia como cualquiera de nosotros lo puede caer. Entonces, renunciar a pensar esos modelos es también renunciar a pensar que podemos ser normales. Y eso nos abre otra posibilidad. Formémonos como los anormales, desarrollemos ideas aquí, permitamos la palabra en nuestros estudiantes y permitamos que nuestros estudiantes nos interpelen sin miedo, o más bien con miedo, pero sin cobardía. ¿Sí? Con el susto de, ¿será que puedo responder? Pero sin cobardía para decir, no tengo la respuesta ahora, pero vamos a buscarlo. Entonces el tema de la normalidad es un tema ahí que tenemos que seguir pensando y tenemos que renunciar a buscar, a, a buscar la normalidad en todas partes, ¿sí? A esas familiaridades controlables si se quiere. En algún momento, ya para cerrar esta intervención, yo hice una charla en una escuela normal, y algo que le decía a los chicos de ciclo complementario allí era traición en la normal. Es decir, lo que más se debe ver en una escuela normal es la anormalidad. Es decir, lo que menos se debe cumplir de una escuela normal es la normalidad. ¿Sí? Para darle cabida a la potenciación de la educación y de la escuela, como un proceso de anormalización, o que lo más normal que puede haber allí es formar en procesos diferentes, procesos cambiantes. Y eso nos obliga a nosotros como docentes a estar cambiando permanentemente. Yo no admito una sociedad o un docente que no cambia con su sociedad, que no se transforma permanentemente, porque la educación es la que tiene que poner a los sujetos a la altura de su sociedad. Y si el maestro, el responsable de esta, no cambia y no está a esa altura, entonces la educación, ahora sí, de manera negativa, va a fracasar. Ever, muchas gracias por tu intervención. Espero haber dado respuesta, o si le dejé más dudas, me gustaría mucho más si le dejé algunas otras inquietudes al respecto. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios mientras si alguien más levanta la mano para hacer alguna intervención. Aquí Luis Gabriel nos dice, me parece muy interesante ese temblor del docente porque la verdad sea dicha, nunca he dejado de experimentarlo. Es como cuando un artista se sube al escenario. Si no se siente ese temor natural de enfrentarse a su público, tal vez ya no disfruta lo que hace. Valeria Arenas también nos dice, somos anormales porque esencialmente somos diferentes. Esa diferencia es la que nos hace realmente humanos. Acá María Andrea Arboleda dice, el otro es la interpretación de la experiencia que llena el alma y la comunica al que desea escucharla. Quiero poner estoy poniendo aquí al azar. El profesor Eliud, por ejemplo, si quiere, es que está larga la intervención, si quiere participar. Mientras tanto, a Paula Méndez le damos la palabra para que intervenga. Paula. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Paula. En medio de toda su exposición, a mí me surgía la duda de que nosotros estamos comprendiendo que es necesaria la conversación, que es sumamente necesario comprender la diferencia en el aula, pero como algún consejo o una base, un nivel más, como más amplio, ya que pues Colombia es un lugar en el que
normalmente no se debate con argumentos, sino con insultos. Llevar a sensibilizar sobre esta diferencia y la necesidad. Nos fue. Se le fue se le cerró el micrófono. No, se Ya, le fue el audio. No se escuchó. La última parte no. La última parte no, porque parece que se hubiese cerrado el micrófono. Repite la última partecita, por. Que entonces cómo llevar esa conversación a un espectro más amplio y entender que es necesario conversar más no pelear. Lo primero va por una transformación. Miren, yo de las transformaciones que tuvo, lo digo con vergüenza, pero con mucha honestidad en algún momento fue eso. Entrar con miedo al aula, cerrarme frente a las preguntas de los estudiantes, evadirlas, no ser grosero. Nunca he tenido la tendencia a ser grosero, a irme los insultos. Yo creo que alguien que pelea conmigo termina peleando solo y contentándose solo, porque realmente no soy como de estar en esas discusiones y mucho menos de insultos. Pero en algún momento me di cuenta de que yo no podía dejar a las personas hablando solo, y parte de mis transformaciones de empezar a creer en esto de lo que hablo fue: si no está de acuerdo si el otro no está de acuerdo con usted, no lo rechace, converse. ¿Sí? Ahora bien, si alguien, porque he tenido mis estudiantes, y es desesperante también, y he tenido profesores que levantan la voz cuando no están de acuerdo con uno, levantan la voz y parecen imponerse con la voz, ¿cierto? Y algo que a veces se vuelve hasta desesperante es la forma calmada con la que yo muchas veces asumo esas discusiones. Yo no levanto la voz, yo converso, ¿sí? Y empiezo a hablar. Si la persona levanta la voz, lo dejo que hable, empiezo a hablar. Si me interrumpe, termine su idea y empiezo yo. Si vuelve y me interrumpe, hasta que la persona, digamos, vamos llevándolo por un proceso de que yo le digo: yo no voy a pelear con usted, no se lo digo, pero con mi gesto digo: yo no voy a pelear con usted, no voy a agarrarme acá en una cuestión personal, discutamos y conversamos, y yo quiero discutir y conversar. Pero creo que esa, miren, Paula, una de las, cuando hablé de la alteridad, las dos formas de alteridad, la primera, el otro que me altera, pero la segunda, la alteridad como una relación, un encuentro entre los sujetos, una relación latente, es precisamente eso. Esa relación está latente. Está en usted o está en cada uno de nosotros abrirnos a la conversación, ¿sí? Es decir, esa latencia, abrir las puertas a eso, pero yo no puedo obligar al otro que converse. Si el otro insiste en molestarse, yo lo que puedo hacer es mantener la calma y, si es necesario, retirarme, ¿sí? Pero si el otro realmente me muestra que quiere conversar, pues conversamos, ¿sí? La cuestión es ahí, como a veces lo digo, no igualemos los términos en la grosería, igualemos los términos en la calma, ¿cierto? Igualémonos en la altura, más no aunque el término de igualdad vendría a ser muy contradictorio con lo que hemos dicho. Pero la cuestión es, conversar solamente se puede dar una conversación calmada, ¿sí? A veces hay conversaciones airadas, con términos fuertes, sí, pero son conversaciones. Un asunto de discutir, de insultarse, de elevarle la voz para imponerse sobre el otro, ahí no hay conversación, ahí hay una imposición de alguna otra forma. Bueno, iba a leer el comentario del profesor Eliud, pero ya vi que levantó la mano, entonces le damos la palabra para que haga su intervención, profesor Eliud. Estoy acá apuntando las ideas que no se van a escapar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, señor. Buenas tardes para todas y todos. Agradezco la conferencia. Yo había escrito en el chat un mensaje. Prácticamente mi intervención va a ser leerlo, si me lo permiten. Y espero que también el mensaje sea un poco claro, porque también se da en la vertiginosidad del chat. Me permito compartir una idea frente a lo que el profesor Orrego dice sobre la alteridad. Si bien entiendo lo que el profesor está compartiendo sobre esta noción, podríamos también entender que la alteridad no se juega solamente en la diferencia del otro que me altera, como él cita, sino también que el otro es igual a mí en tanto es mi semejante. Yo sí me voy por el lado de la igualdad y ya paso a explicarlo un poco. Somos seres sociales atados a la necesidad de una relación
o de un vínculo con los otros. Aquí hago correlación con algo también que el profesor Orrego señalaba. Ahora que usted, profesor Orrego, cita algunas fuentes, recuerdo un verso de un poema que el mismo Jan-Carl Melich le gusta citar, es de Paul Celan. Ese verso dice, yo soy tú cuando yo soy yo. Ese verso es del poema de Elogio de la Lejanía. Si aceptamos la potencia de ese verso, la alteridad es una relación con la semejanza. Sería interesante pensar la alteridad como la igualdad que tanto ese yo como ese tú nos hacen iguales como seres parlantes. Es decir, las palabras donde nos movemos, donde nos hacemos iguales. Pues ambos podemos usarlas para nombrarnos y nombrar el mundo. Las palabras nos hacen semejantes y repetibles. El asunto que usted también señalaba, que la alteridad no nos hace repetibles. Yo creo que en tantos usuarios del lenguaje hay un asunto también de lo repetible en su potencia, en tantos seres parlantes. Es decir, alguien me habla y como me habla, yo puedo hablar. Así, la educación se juega en la igualdad de unos seres que se reúnen a hablar, como lo que estamos haciendo aquí en el simposio, con eso que nos hacen semejantes, las palabras. Entonces, esa era como mi intervención, quizás también proponiendo para la conversación ese otro matiz de la igualdad para pensar la alteridad. Agradezco la conferencia. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias por su intervención. De hecho, acá mientras está uno piensa que está haciendo otra cosa, estaba precisamente que encontré su escrito en el chat, entonces lo estaba siguiendo mientras usted lo leía. Bueno, ahí tenemos una diferencia, ¿cierto? Y es, dentro del tema de la alteridad, tiene que, pues, desde los autores que me he acercado, desde cómo yo lo he logrado entender, quizás haya elementos que nos permitan encontrarnos. La educación es un elemento del encuentro. El lenguaje, indudablemente. De hecho, en esos términos del lenguaje que usted plantea, me uno a la idea que trabaja Jorge La Rosa sobre el lenguaje, ¿cierto? La construcción del mundo, de la vida a partir del lenguaje. Es maravilloso. Jorge La Rosa, que es mucho también de esta línea de Giancarlo Melis, de Levinas, de Fernando Bárcena, ¿sí? Pero incluso conversando con Melis, en ningún caso, digamos, la frase que él utiliza de Celan no es para buscar una igualdad, sino que al decir con Celan, yo soy tú cuando yo soy yo, es yo soy un yo, ¿sí? Pero como yo soy un tú frente a los ojos del otro. Y ya ahí se marcó la diferencia, ¿sí? No soy un yo en el otro, ¿sí? Soy un tú frente al otro. Sí, es más o menos, esa es digamos, algunas conversaciones que pude yo tener con el profesor Melich, y con él también he reforzado junto con Levinas, junto con Bárcena, con estos autores, junto con ellos, sin decir que se tenga la razón, sino que es más el campo en el que yo siento como esa empatía. La alteridad es indudablemente es irrepetible. Tenemos puntos de encuentro, tenemos un lenguaje y una comunicación, como usted lo dice, desde el cual nos entendemos, pero la alteridad va más allá de esa forma de expresión. De hecho, con Levinas hay una diferencia entre el rostro y la cara. La cara es este lenguaje hablado, la cara no es solamente esto, la cara es mi expresión, es lo que se puede ver del otro, pero el rostro es lo que constituye todo eso. El rostro es el sentimiento, el rostro es la emoción, el rostro es mi propia identidad única e irrepetible frente a los demás. Y allí es donde, desde esta postura que les he planteado, es donde radicaría esa alteridad que yo estoy tratando acá que estoy tratando de plantear, ¿sí? La alteridad es entonces lo que los hace a cada uno de ustedes frente a mí, los hace únicos e irrepetibles. En acá vemos 204 personas conectadas y no podríamos, a pesar de que todos entendemos en este mismo lenguaje, a pesar de que todos podemos dialogar y conversar, pero miren que por ese principio de alteridad es que usted tiene una opinión diferente a la mía, porque su constitución y su construcción de vida, si lo que usted es esencialmente, lo que siente, lo emociona y lo apasiona también, sí, lo hace pensar diferente a mí. Y eso es gracias, desde este punto de vista, eso es gracias precisamente a una alteridad que nos hace a cada uno únicos e irrepetibles. Bueno, quería como complementar esa intervención. Sin embargo, son cosas para conversar que ojalá algún día tengamos la oportunidad de continuar con un café y con más detalle pues esta temática. Muchas gracias.
James, el micrófono. Muchas gracias, Jonfer. Muchas gracias. Que aprovechaba para dar un saludo a los profesores del colectivo Pablo Freire, del Movimiento Social de Docentes a nivel nacional, que también pues, participaron en este encuentro. Pues, nos envían sus saludos con la profesora Estela Cárdenas, y pues un grupo de profesores que también por aquí, como la profe Lucero Ramos, también pues nos envían sus saludos, sus comentarios, teniendo pues de que las reflexiones hechas en el simposio pues trascienden un poco el asunto del simposio, ¿cierto? Entonces, termina siendo pues muy agradable encontrar sus comentarios aquí. Quiero leer esta intervención de Jazmín, que nos dice respecto pues, a algo que ustedes están comentando previamente, en torno a que la cuestión no está en los argumentos, sino en que tus argumentos no son válidos para el otro. Ahí no se posibilita esa alteridad. Pero ¿quién define cuáles son los verdaderos argumentos en un tema de discusión entre diferencias? Yo pienso que el respeto hacia el derecho de ese otro pensar diferente, tenga o no tenga argumentos válidos para mí, eso haría la diferencia. A ver qué más encontramos por acá. Bueno, por acá pues, nos agradecen mucho y parece muy interesante las intervenciones que has hecho, querido profesor. Acá pues Ana Vázquez también nos dice la preocupación por las rutas fijas, los lugares de llegada innegociable en educación, lo que nos han generado fantasmas para pensar esos procesos desde la incertidumbre y la alteridad. James, perdón, se fue la voz como un poquito y no hay algo que no entendí ahí. ¿En cuál parte? En esa última que estuvo La de leyendo. Ana Vázquez que estaba leyendo. Sí, sí. Entonces leía que la preocupación por las rutas fijas, los lugares de llegada innegociable en educación, creo que nos han generado fantasmas para pensar esos procesos desde la incertidumbre y la alteridad. Yeah. Y una última por acá, la hace la profesora Claudia Castro, dice no es una pregunta y no una reflexión, y es precisamente invitarlos a relación del concepto de alteridad con la pedagogía del amor. Cómo partir de nuestra práctica pedagógica nos permite entender y ponernos en los zapatos del otro. Entonces, si de pronto alguien más quiera levantar la mano para hacer su intervención, Quería, para que luego siga creciendo. Le hemos dado un ratico más para seguir en la conversación. mientras tanto, es que estaba leyendo también acá en el chat que alguien, creo que ya Jazmín, si no estoy mal, bueno, perdón, no tomé el nombre, preguntaba algo sobre la relación entre alteridad y otredad. Ahí hay una diferencia, ¿sí? Hay algunos ámbitos en que la alteridad es entendida como un sinónimo de otredad, ¿sí? Pero en el ámbito un poco de estos autores, en el ámbito más filosófico y una filosofía de la educación, incluso una filosofía más ética de la relación con el otro, en la que, vinculamos a Melis, en la que vinculamos a Levinas, hay una diferencia, ¿cierto? Una cosa nos dice Melis y Levinas, una cosa el otro, incluso lo ponen en estos términos, el otro con minúscula, es decir, con la O minúscula, y el otro con mayúscula. Si ustedes vieron en mi presentación, cada vez que yo escribía la palabra otro, siempre iba con O mayúscula, porque es ese otro con mayúsculas, ese otro de la alteridad. Mientras que el otro con minúscula es simplemente cualquier otro igualado a los demás, es decir, una persona con ojos, con nariz, con boca, con cuerpo, ¿cierto? Una persona con la que ahí sí podría ser un reflejo. Incluso, pero el problema de ese otro es que ese otro puede terminar objetualizándose. El otro se vuelve, incluso como lo diría Sartre, se volvería un objeto ante mi conciencia, un objeto que yo represento. Y en ese sentido el otro solamente tiene existencia si yo lo represento con minúscula. El otro con mayúsculas yo no me puedo apropiar de él. Por mucho que yo intente representarlo, el otro desde su alteridad desborda esa representación. Y la otredad es todo lo otro que nos acompaña en el mundo, ¿sí? Todo lo otro que no soy yo, pero no necesariamente es lo otro del otro. Sí, espero hacerme entender. Es decir, una cosa es, estoy yo, está todo lo otro que se mueve en el mundo, la otredad, donde también hay sujetos, ¿sí? Y está la alteridad en cada uno. Entonces, la alteridad es lo otro del otro que me altera. Quizás podrías decir la alteridad es lo otro de los otros, lo otro de la otredad que me altera, ¿cierto? Lo que nos hace más, en esa alteridad es donde radica la humanidad. La otredad a veces se queda muy en el ámbito del objetual, de lo material, mientras que la alteridad es el ámbito, para mí, es el ámbito más de lo humano. ¿Sí?
Bueno, no sé si alguien más. Estoy contento, estoy contento. Andrés Mestre dice que quisiera hablar. Entonces, Ah, Andrés, ¿quieres Andrés, tomar la palabra? Sí, hola, buenas tardes. Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos y todas. Es simplemente un punto que se ha venido desarrollando a medida de la conferencia, y es que yo digo que aquí también es válido en estos asuntos de la alteridad pensarnos la empatía, en cuestiones de que actualmente la sociedad es algo que carece bastante, la empatía, de cómo entonces yo soy otro tú, de cómo yo puedo reconocerme en el otro. Yo digo que nosotros como docentes debemos buscar ese punto de conexión, de cómo yo puedo reconocerme en mis estudiantes y ellos pueden reconocerse también en nosotros, porque esa, digamos, sostener esa diferencia me parece a mí que de alguna forma sostiene la falta de empatía en este caso. Es simplemente eso. Muchas Andrés, gracias. muchas gracias. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con el tema de que tenemos que desarrollar una mayor empatía, una mayor, ¿cierto? Cercanía con el otro. Hay un texto de Melich que el profesor el profesor, ay, perdón, se me olvidó el nombre del profe que dijo ahorita, Uriel, que el profe lo mencionó y que yo lo he venido mencionando, que es el de Jean-Carl Melich. Uno de sus textos, por allá del 94, si no estoy mal, se llama Del extraño al cómplice. Y el llamado allí es precisamente de generar en educación no una relación de extrañeza en que yo como profesor me mantengo aquí y mi estudiante allá, sino una relación de complicidad. Ojo, pero no es una complicidad como libertinaje, que es que somos los parceros y nos vamos a ir a tomar trago juntos, no. Es una complicidad en términos de que si me necesitas, y es una complicidad en términos de empatía, un poco Andrés, como lo mencionas, es una empatía de si me necesitas estoy acá, no te dé miedo conversarme, yo te puedo escuchar, te puedo dar un consejo si es necesario, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Sin embargo, el mismo Melich termina llamando el asunto de la empatía, Melich, Levinas y el mismo Chulhan critican un poco el punto de la empatía porque dicen la empatía es precisamente intentar ponerse en los zapatos del otro, y los tres están de acuerdo en que jamás me puedo poner en los zapatos del otro, es decir, los zapatos del otro me quedan demasiado grandes como para ponérmelos, entonces no puedo ser capaz de sentir y vivir su experiencia, su dolor, su emoción en ese sentido, solamente la puede vivir. En cambio, ¿cuáles son las propuestas de estos autores? Por ejemplo, Levinas plantea el término responsabilidad, que a mí me gusta mucho y por eso ustedes vieron que en la conferencia los utilicé mucho, la responsabilidad con el otro, es decir, solo el hecho de que el otro esté frente a mí en este proceso y en este encuentro ya me hace responsable de él, me hace sobre todo responsable de su vida. O que esto es una idea que Levinas desarrolla, él fue prisionero durante el holocausto nazi, ¿cierto? Fue prisionero en un campo de concentración y empieza a desarrollar estas ideas de por qué el otro no es capaz de hacerse responsable de la vida del otro, ¿cierto? ¿Por qué no es capaz de hacerse eso? Él dice el principio deberías hacerse responsable, pero es la opción de él ante la empatía, no la niega del todo, sino que da esta otra opción. Melis plantea frente a eso la palabra compasión. Y me gusta la compasión como él la explica. Él dice, la compasión es acompañar compasión. Es decir, estar ahí, acompañar el dolor del otro. Incluso muchas veces, él ponía este ejemplo, muchas veces vamos a un velorio donde un amigo murió la mamá y tenemos las frases de cajón. Lo siento mucho. Uno no siente, uno no puede sentir ese dolor, uno acompaña ese dolor, no puede llorar con el otro sin decir que me duele que haya muerto su madre, pero me duele el sentir que mi amigo está doliendo por la ausencia de su madre. Eso es diferente. Si a mí me duele sus sentimientos, porque me estoy poniendo en los zapatos del otro, pero si no era mi madre, la relación con la persona era diferente, ¿por qué me va a doler lo mismo? No. En cambio, me duele ver a mi amigo, a esa persona que es cercana a mí, me duele ver ese dolor, ¿sí? No poderle ayudar, a veces esa ausencia. Y muchas veces dice, entonces,
pongamos una actitud compasiva, de compasión, acompañar con pasión. Muchas veces la persona lo que necesita es que usted esté ahí al lado en silencio, no sentirse sola, y con eso es más que suficiente en vez de decir cualquier cosa. Y Chulhan, ante la palabra, ante este término de empatía, desarrolla la palabra amabilidad. Y es decir, ante todo, en vez de yo ponerme en los zapatos del otro, debo ser amable con él, con su vulnerabilidad, porque estos tres autores reconocen que inevitablemente la misma condición humana nos hacen vulnerables, ¿sí? Nos hacen vulnerables siempre en la relación con el otro, somos vulnerables. Ellos desarrollan, frente a la empatía, desarrollan responsabilidad, compasión y amabilidad, que me gustan también esas ideas. Sin embargo, no choco del todo con la palabra empatía. No sé si eventualmente desarrollaré algo, me casaré con estos autores. Sin embargo, la empatía no me es tan alusiva del todo. Muchas gracias, Andrés. El profesor Eliud también levantó la mano si quiere hacer otra intervención, para que ya vamos entonces cerrando. Muchas gracias, espero no ser intenso. No, profe, tranquilo. Es un diálogo, profe, tranquilo. Precisamente entonces, profesor Orrego, acepto el café para seguir conversando, ¿no? Me gustaría señalar algo que usted cita a la hora de definir la alteridad, que es lo otro del otro que me altera, ¿cierto? Incluso ahí en esa definición que usted lanza, noto, y creo que usted también lo mencionó en su intervención, está la idea de experiencia que La Rosa trabaja de otros autores. Sin embargo, me gustaría preguntarle, profesora, ahora ya sí le tengo preguntas, quizás no es necesario que me conteste ahora, será para el café que nos tomemos, ¿qué es eso otro que usted entiende en esa definición, lo otro del otro? Si es que ahí me queda como la incertidumbre de qué está usted entendiendo por lo otro del otro, ¿sí? Incluso yo allí veo que en esa definición que usted señala, aparece una cuestión de la igualdad, porque lo otro me afecta a mí. Por eso es que creo que también ahí está la idea de experiencia, lo que me pasa. O sea, eso del otro me pasa a mí. Y si me pasa es porque hay algo que nos vincula. Entonces, precisamente yo me arriesgo como hipótesis de que esa igualdad que yo señalo en la alteridad está en una cuestión de relación de vínculo, que es lo que nos hace humanos, ¿cierto? Y que después lo desarrollo más con el asunto de las palabras. Entonces, también me gustaría que alguna vez conversemos qué usted entiende por la diferencia, porque creo que también a veces en la diferencia, si bien son matices que nos singularizan, entiendo, también puede caer en un momento de que algún contradictor pueda decirnos que la diferencia nos estratifica, ¿cierto? Y eso es interesante pensarlo en la alteridad, la diferencia como estratificación. Y me gusta mucho esa referencia que usted también hace de Jan Karl-Melich, que cuando habló de la empatía, yo lo pienso también, Melis, con la cuestión de la ética, del dolor. El dolor del otro es mi dolor, ¿cierto? Y yo entonces allí lo relaciono con la igualdad, porque precisamente el dolor del otro es mi dolor, porque ambos sentimos, ¿cierto? Ambos sentimos. Ambos podemos sentir placeres, dolores. Entonces ahí nuevamente aparece la cuestión de la igualdad. Y por último, entonces, también sería interesante que en ese café esté también el concepto de, bueno, ¿qué entendemos por igualdad? Era eso, profe. Ahora tengo ya más inquietudes para el café. Agradezco. Genial. Genial, profe. Creo que ese café va a estar como envenenadito. Va a ser bueno. Pero No, solamente para el tema de igualdad, el tema de igualdad y diferencia, ese lo dejamos para acá porque ahí tenemos que conversar largo y tendido. Sí, sí. Pero un Yo poco creo sí que quiero hay que hacer, pensar la igualdad ahí. sí quiero hacer referencia al tema del otro que me altera. Esa es una frase particular que desarrolla Levinas en Totalidad e Infinito, sí, que es su obra como más importante. A mí me gusta leer, incluso a mí me gusta ese mucho el primer Levinas, el Levinas de los 30 hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos hasta el 45, porque el otro es lo que lo hizo famoso, y a mí me gusta leer algunas cosas que no son tan famosas, pero que son el fundamento para sus ideas más maduras. Pero en ese texto de la totalidad infinita desarrolla esa idea no es mía, se la tomo de él, quizás peque ahí no haber puesto Levinas 2012, que es el texto pues, de totalidad infinito. Por eso me sonó más a La Rosa, con Sí, experiencia. pero incluso así textual, lo dice Levinas, la alteridad es lo otro del otro que me altera, ¿sí? Ahora bien, eso lo otro del otro, pues ya lo decía, es la alteridad. Lo otro del otro es porque puede haber un otro en el que yo identifico
cosas que tienen referencia a mí. Por ejemplo, si nosotros nos paramos uno frente al otro, inmediatamente usted va, o acá por la cámara va a identificar, bueno, el profe es canoso, tiene unos lentes, tiene, ¿cierto? Y usted puede decir, ve, yo también tengo unas canas, tengo mis lentes, mis ojos, mi boca, entonces somos muy similares. Pero la alteridad, eso es lo que nos parecemos, ¿cierto? Pero la alteridad es qué tiene la persona frente a mí que yo no poseo, cómo me complementa a él, qué es eso que altera mi propio ser. La alteridad es de alterar, altera mi propio ser, es decir, altera algo de lo que yo soy, es decir, eso que yo nunca podré ser está constituyendo al otro. Eso es un poco Sí, yo la se lo idea de otro que entiendo. Claro, yo por ese lado yo se lo entiendo en el sentido que también eso hace parte de las cuestiones educativas que usted también propone pensar, y es que precisamente el otro se presenta bajo un enigma que uno no puede resolver, ¿cierto? El otro es enigmático en un grado. Entonces, precisamente en esa relación educativa uno no despeja el enigma, porque precisamente violenta al otro, ¿cierto? El otro se conserva ahí, se presenta. Y precisamente eso, pero precisamente eso nos vincula, eso nos hace iguales. Es decir, el otro guarda un enigma, tanto como yo guardo un enigma. No, pero tenemos que conversar mucho porque, por ejemplo, eso que usted dice, ese enigma que nos vincula nos hace iguales. Yo digo, ese enigma que nos vincula nos hace diferentes. Ahí llegamos hasta ese punto y nos partimos, pero tenemos que conversar. Bueno, profe, a mí me toca intervenir ahí porque el tiempo, en aras del tiempo, nos toca, bueno, luego miramos cómo hacemos posible ese café entre el profe Liu y el Muchas profe gracias. Freddy. Invitan a Están ese café, invitados quiero los estar demás ahí. también. Y entonces, Sí. pues bueno, la idea es como para ir haciendo Hasta el luego, cierre. feliz tarde. Queremos darle la palabra a nuestra coordinadora de las licenciaturas, la doctora Ani Álvarez Maestre, quien pues quiere dirigirse a la comunidad que participa. ¿Me están escuchando? Sí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quisiera empezar por el saludo de la decana. Nuestra decana encargada y vicerrectora, la doctora Andrea Aguilar, pues les envía un saludo cordial y les desea a todos los participantes que estos espacios académicos se conviertan en herramientas para su vida profesional y personal. Por otro lado, doctor John Freddy Urrego, maravillosa su intervención. Y muchas gracias por su participación el día de hoy y por compartir sus saberes para que nuestra comunidad de las licenciaturas siga reflexionando sobre su disciplina. Realizo una felicitación pública a los coordinadores de prácticas, la doctora Gloria y el doctor James, líderes de este evento en una nueva modalidad, modalidad simposio en aislamiento. Y pues me queda decir que su esfuerzo se ha habido reflejado en la convocatoria, en la cantidad de participantes, en la visibilización que el día de hoy logran los desarrollos académicos de nuestras estudiantes de ambas licenciaturas. Un agradecimiento y felicitación para nuestros profesores de prácticas, quienes dejan un pedazo de ellos en cada uno de estos trabajos que tutoran. Agradezco también a los evaluadores internos y externos porque ellos son los que darán fe de lo que nosotros hemos logrado en los programas. Y finalmente, a los estudiantes de licenciaturas les envío mis mejores deseos en su vida profesional y en el desafío que lleva su profesión sobre la transformación social. Cada uno de ustedes, jóvenes, son la muestra del esfuerzo de todo un equipo, pero también del interés personal por crecer y por dejar una huella en la sociedad a través de la educación. Muchísimas gracias a todos los participantes y esperamos encontrarnos nuevamente en este ejercicio. James y Gloria, muchísimas gracias por todo este esfuerzo. A ti, Ani, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a la profesora Gloria Londoño. Bueno, básicamente quiero agradecer a John Freddy. Yo creo que tú empezaste esta conferencia diciendo que cuando uno invita a alguien, uno se la juega, ¿cierto? Porque a veces salen cosas muy interesantes y a veces salen unas personas que escriben muy bien, pero que es difícil escucharlas, ¿cierto? Y yo creo, John, que nos has demostrado la pasión con la que hablas. Tenemos 157 personas en este momento. Y alcanzamos 252. 252, pero que uno al final de una conferencia tenga 190 y pico de personas o 156 en este momento, es un éxito total. Te agradezco mucho y es un éxito, creo yo, por la pertinencia del tema.
y sobre todo el enfoque que nuestras dos licenciaturas le han tratado de dar a la formación de maestros. Nosotros tenemos muy claro que no somos y no debemos ser personas que entremos en esa dinámica de una formación única y exclusivamente siguiendo digamos que un plan curricular establecido, unas normas del ministerio establecidas. Ante todo somos seres humanos y interactuamos con seres humanos. Y el contexto del aula, más allá de ser un contexto de enseñanza y aprendizaje, es un contexto de interacción social, de interacción con un entorno, con una historia de vida y con un proyecto de vida de la gente, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega a un aula, esa otra persona llegó también cargando su propia historia, sus propios temores, sus propias angustias, sus propias preocupaciones, y eso lo debemos tener muy presente. Creo que en esta situación de pandemia lo hemos recordado mucho. Seguramente hemos cometido muchos errores, pero le hemos puesto mucho amor. A mí me llama mucho la atención eso del equipo profesional que me acompaña a mí en las prácticas y de todos los otros profesores, John Freddy, y creo que esta charla nos permitió reafirmar eso que desde la coordinación de la licenciatura en cabeza de Ani Álvarez y de la decana nos han insistido tanto. Estamos formando seres humanos, no estamos formando computadores que se graban todo, porque entre otras cosas ya los datos están en muchas partes, ¿cierto? Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo esta intervención y quiero insistirle a los participantes en que nos dejen sus impresiones sobre este evento. Para nosotros es muy importante cada vez ir mejorando estos espacios, cada vez díganos qué temas les interesan, díganos de aquí qué inquietudes se derivan. Y simplemente, John Freddy, invitarte que cuando estés en Medellín te pases por nuestra universidad. Estás súper invitado a café. Yo no sé si será el mejor café, la verdad no. Porque aquí en Medellín lamentablemente es el café ese instantáneo, pero y tú estás en plena zona cafetera, pero bueno, te invitamos a otra cosita. Él traiga el café. Sí. Yo pongo el café. Tú pones el café y aquí ponemos unas buenas arepas y no las malucas que no le gustan a Ani, que tampoco es de nuestra región y no se ha podido acostumbrar. A todos los participantes, muchísimas gracias y queremos recordarles, por favor, visiten nuestro canal de YouTube, los dos canales de YouTube que tenemos. Ahí tenemos las experiencias de los estudiantes y no solamente de los estudiantes, no es solamente los videos de las prácticas. En el caso infantil empezamos con los videos de las prácticas, pero también en el de literatura tenemos unos ejercicios que la profesora Carolina Moreno ha liderado desde diferentes días especiales en nuestra facultad y son muy interesantes. Otra profesora, la profesora Diana Marjori, el profesor Fabio García, una cantidad de profesores que nos han ido, me perdonan quienes estoy omitiendo, que hemos tratado de hacer un esfuerzo enorme por registrar y dejar una memoria para el futuro, para la formación de los compañeros maestros. Simplemente agradecerte mucho, John Freddy, agradecerle a James su infinita colaboración, así ayer me haya hecho dar un infarto, porque no lográbamos comunicarnos. Y bueno, a todos pedirles que por favor escriban en el chat sus impresiones, sus comentarios, antes de irse y agradecer. Simplemente yo aquí estoy viendo que hay una de los participantes que estaba, Yasuri Andrea Quintero está levantando la mano, yo se la voy a dar y bueno, muchísimas gracias. ¿Qué hablar? Yasuri, ¿tú nos quieres decir algo?
Creo que estaba aplaudiendo. Bueno. No, simplemente pues terminar de agradecer en nombre mío y en nombre de nuestra licenciatura y de nuestra institución universitaria, John Freddy. Y James, haz tú el cierre. Bueno, Glorita, muchas gracias. Ya antes de darle la palabra al profesor John Freddy, quiero agradecerle públicamente, no solo por el despliegue académico que él hace, sino por su amistad de querer compartirnos en este espacio. Y pues ya que aquí lo comprometí públicamente a que siga participando en esta comunidad académica, pues créanme que ya usted sabe cómo son los compromisos conmigo, profesor. Entonces, créanme que ya aquí está amarrado. Aquí nos gusta también el trabajo en red. Pues esperamos que usted haga parte activa de esta red que queremos pues consolidar acá, no solo de cooperantes, sino de amigos que están pues aquí participando de estos escenarios. Y que no sea pues como yo que conozco al profesor, pues sé de la capacidad que tienen muchas otras temáticas, más allá del tema de la alteridad y todo esto, sino que sé que también es un buen epistemólogo. Me atrevo a decir que es uno de los 3 epistemólogos más buenos que tiene este país, después del profesor Guillermo Jaramillo del Cauca. Entonces, pues también probablemente podemos inventarnos algo en investigación que nos pueda también acompañar. Amigo mío, muchas gracias realmente por este espacio. Yo creo que la gente ha estado muy contenta con tu intervención y pues siento que realmente pues ha sido magnífico el hecho de que a pesar pues de la distancia social, todo esto, pues que se hayan dado estos escenarios que nos permiten reinventarnos, nos permiten reformular nuestras prácticas pedagógicas. Entonces ahora sí te doy la palabra. No, quería cerrar pues por agradecimiento, sí, también por todos, por quienes se van a la tarea de escuchar. Sobre todo dice, lo más importante en educación más que la palabra es la escucha. Pero sí quería como una última apuntecito, y es, no olvidemos que como maestros frente a nosotros siempre tenemos seres humanos y que más que conocimientos para transmitir tenemos una vida que donar y una vida que acoger. Yo creo que es lo que nos hace maestros y lo más valioso es que nosotros podemos pensar en este camino de la educación. Solo eso, y muchas gracias por la invitación y quedo pendiente del café. James sabe que tengo una ida a Medellín hace días pendiente. Tengo una ida a la universidad a conocerla porque no conozco la universidad. Y bueno, por allá conversaremos y nos tomaremos el café y yo llevo el café. Listo. María Isabel, ya la última intervención. María Isabel que levantó la mano y nos vamos porque nos van a quitar la sala. James, buenas tardes, ¿cómo está? Profesor también, Ortega, ¿cómo está? Muchas gracias. Para mí es satisfactorio esta charla porque pues estoy terminando mi carrera y pues prácticas como tal profesional. Entonces veo muy adecuado como tal todo lo que se habló en el simposio. Entonces, muchísimas gracias por todo el aporte que el profesor nos brinda a todos los estudiantes en este momento. Muchas gracias, María Isabel. Muy pertinente tu aporte para el cierre. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos. Esperamos que, como les decimos, esto no es un cierre, sino que es al contrario una apertura, como es el profesor John Freddy. Y esto pues será el inicio de muchas otras conversaciones que tendremos, ya sea en el marco de los mismos simposios o de conversatorios que desde los programas de licenciatura pues nos vayamos coordinando. Muchas gracias por la atenta escucha a todos y a todas y feliz tarde. Un abrazo para todos. Un último aviso parroquial, y es que recuerden una próxima conferencia que vamos a hacer la semana entrante para terminar el semestre. Está pensada para los estudiantes de 9º y 10º, pero cualquier persona puede asistir. Están muy cordialmente invitados, les haremos llegar la información sobre inducción a la vida laboral y a la legislación laboral. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos y todas. Abrazos. Saludos.